La Constitución indica claramente en su artículo 20 que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Es un derecho fundamental en un sistema democrático. Y atención, no dice que tiene derecho a ser bombardeada con basura, eso no lo dice la Constitución. Alguien presenta una denuncia, imagínate que contra Rubén Sánchez va una persona y dice que se dedica al tráfico de drogas o Eso se me dedica suena. a la prostitución infantil, que no me sé hasta que pueda haber pasado, ¿no? Los principales mandos y comisarios y también los de segunda fila de la policía política del franquismo continuaron en democracia. Y no solo es que continuaron, es que fueron designados en altos cargos en los años 80 por el gobierno socialista de Felipe González. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend or neighbor is in town. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a tomar un café con Joaquín Bosch. Bueno, igual son 2 cafés o 3, porque ya sabéis que estas entrevistas son larguitas. Pero ya sabéis que aquí nos gusta hablar claro y sin protocolo, y con su señoría hay mucha tela que cortar. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola Rubén, encantado de pasar un rato charlando contigo. Pues un placer y muchísimas gracias ante todo. Oye, antes de meternos en faena y analizar temas con calma y profundidad, porque tomemos todo el tiempo que tú quieras dedicarnos aquí, lo que sí me gustaría es hacer un pequeño experimento y es lanzarte unas cuantas preguntas muy breves relacionadas con temas que yo creo que interesan a todo el mundo y casi que me contestes a golpe de titular. No te voy a dejar mucho espacio para explicarte ahora porque a eso nos dedicaremos luego con respuestas bastante más extensas. Así que, si te parece, vamos a empezar con la primera. Si mañana te hicieran ministro de Justicia para reformar el sistema, ¿cuál sería la primera cabeza que tendría que caer? La ciudadanía puede estar muy tranquila porque no hay ningún peligro de que me hagan ministro de Justicia, con lo cual, pues eso no va a pasar. Esa hipótesis no es posible. Bueno, si tuviéramos a un ministro de Justicia que tuviera bien consultarte sobre cuáles deberían ser sus primeras medidas, ¿crees que habría que cortar alguna cabeza o, digamos, implementar de forma urgentísima algún cambio legal necesario para que funcione mejor nuestro sistema de justicia? Soy más partidario de plantar árboles que de cortar cabezas. Creo que constructivamente se pueden hacer muchas cosas, entre ellas reformar las estructuras del sistema judicial para generar un servicio público de calidad y, por decir algo muy concreto, ir a un nuevo código procesal penal que sustituya al actual de 1882 para que las instrucciones penales se puedan cerrar en plazos razonables y no como ocurre ahora. Y no en 2, 3, 4, 5 o Bueno, más hay años como... 14 y 15 y 16 años, que sobre todo en los grandes casos pasa a menudo. Pues sí, efectivamente. Oye, ¿y mantendrías o asesorarías al futuro ministro de Justicia sobre que sería bueno o razonable mantener el sistema actual donde el Congreso elige al Consejo General del Poder Judicial? ¿O tú crees que mejoraría la democracia si fuéramos los ciudadanos los que votáramos a los responsables del Poder Judicial en unas elecciones, como por ejemplo puede ocurrir en México? Un tema sobre el que he reflexionado, ¿no? Incluso en algunos libros se ha abordado el problema, en bastantes artículos. Hay varias fórmulas posibles, pero yo creo que el debate está un poco escamoteado, es decir, realmente no se analiza de verdad cuál es el fondo de los problemas. Entonces, Consejo General del Poder Judicial, sí, pero ¿para qué? En función de para qué queramos el Consejo General del Poder Judicial, puede ser importante que vote la ciudadanía, que vote el Parlamento, que voten los jueces, o incluso otra posibilidad es que se elija por sorteo. Eso sería también una posibilidad. De hecho, en la antigua Grecia, los representantes públicos se elegían por sorteo y aquello duró casi 200 años y parece que funcionó bastante bien. Todas las posibilidades tienen sus pros y sus contras. Y por eso yo creo que la pregunta fundamental no es tanto quién forma un Consejo General del Poder Judicial, sino cuáles son sus competencias. Y aquí hay una competencia que es fundamental, de la que se habla poco, es que el Consejo General del Poder Judicial decide quiénes forman los tribunales que juzgan a la mayor parte de los políticos de este país. Y entonces, claro, a partir de ahí ya le tenemos que dar la vuelta a la pregunta. La pregunta real es cómo se tiene que nombrar a los jueces de los altos tribunales y si esas atribuciones las debe tener o no el Consejo General del Poder Judicial. Oye, hay una cuestión de la que se habla mucho y yo creo que
que para mal, porque se exagera y se toman como una serie de muestras de jueces de dudosa reputación, pero con eso se pretende trasladar la idea de que todos los jueces son corruptos, y casi que pasa igual con los políticos, ¿no? Esa frase del todos son iguales, que me parece que es un auténtico peligro para un sistema democrático. Más allá de eso, no te voy a preguntar, evidentemente, por jueces que tú consideres que son corruptos, porque está fuera de lugar esa pregunta, pero yendo al otro ámbito de la cuestión, ¿tú crees que los jueces pueden ser totalmente independientes o hay elementos que coartan su independencia? Es decir, ¿hay jueces a los que les tiembla el pulso cuando toman determinadas decisiones por miedo a algo? Seguro que esa situación se puede producir y esto implicaría que hay presiones que pueden afectar a la independencia judicial. Pero yo creo que el problema no está solo en la independencia, sino también en la imparcialidad, que son dos conceptos que son diferentes. Y aquí se habla mucho de independencia y se habla poco de imparcialidad, que yo creo que es una de las cuestiones más problemáticas de nuestro sistema judicial, según nos explican con toda la razón los organismos europeos. Yo francamente creo que casi siempre, o incluso siempre, hay que estar de acuerdo con lo que nos dicen las entidades europeas, porque tienen unos criterios que son los que han construido las democracias más avanzadas. Los países que van más por delante han construido democracias a través de criterios institucionales que son bastante estándares, bastante uniformes. Y esos organismos nos hablan que en España hay problemas de imparcialidad, que no es lo mismo que independencia. La independencia es que a un juez le ocurre lo que tú me estás diciendo. Pues que hay presiones que no le dejan actuar de manera independiente. Pongo un ejemplo muy claro para que no parezca que eludo la pregunta. La jueza instructora del caso de la Dana, de Catapocha. Ella ha pedido amparo, consejo, porque hay presiones desde el ámbito mediático, desde el ámbito político, que dice que intentan presionarla para que no pueda decidir de manera independiente. Eso es cuando pueden producirse situaciones que cuestionan la independencia judicial. Pero hay toda una serie de situaciones en las que los jueces pueden verse tentados de actuar en favor de determinadas posiciones del proceso que afectan a la imparcialidad, es decir, la proximidad de los jueces a lo que se está discutiendo. Y eso no es que alguien te presione y que no te deje decidir, sino que tú puedes tener inclinaciones para favorecer a una parte en un proceso. Y en el Consejo de Europa, sus organismos lo que nos dice es que en España el sistema judicial, en sus más altos tribunales, tiene fuertes injerencias de tipo partidista. Y esto, te digo, esto ya no es que te amenacen, que te meta miedo para que no hagas lo que toca, sino que sin que nadie te amenace, tú puedas ser más próximo, pues, no sé, a un partido que otro, a un denunciante que otro, y esa es una cuestión que exige, yo creo, un debate en profundidad en nuestro país. En tu libro Jaque a la democracia mencionas que el acceso a la judicatura deja fuera a muchísimos juristas de clase trabajadora. ¿La clase social en qué medida afecta en cómo se imparte justicia y en cuanto también a la imparcialidad? Es evidente que las biografías personales y el origen social no, tienen mucho que ver con cómo interpretas el mundo y los hechos que tienes delante de un proceso. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, soy la primera persona de mi familia que pudo acabar los estudios de primaria, después de secundaria, después en la universidad. Además, mis orígenes familiares son de personas que estuvieron vinculadas al antifranquismo, vinculadas a la lucha sindical, y obviamente eso me genera una cosmovisión de cuáles son los problemas que hay en el mundo, y es evidente que un juez que venga de una familia muy acomodada y con una visión de clase determinada, pues de buena fe, igual que yo de buena fe, pues es probable que en algunos asuntos no veamos el mundo igual, ¿no? Yo creo que es positivo que la judicatura pueda ser una radiografía lo más parecida posible a la sociedad, porque si no, pueden existir sesgos de clase social evidentes si en la judicatura hay una composición socioeconómica que vaya en una determinada dirección. Lo ideal sería que la pluralidad social existiera también en la judicatura. Oye, ahora que me dices que existe siempre la posibilidad de que a un juez le corrijan determinados sesgos o errores, ¿cómo se toma un juez? Y te lo pregunto a ti a nivel particular y te pregunto cómo percibes, ¿no? A la judicatura en su conjunto. ¿Cómo se toma un juez que le tumben un auto, una audiencia provincial o que le tumben incluso una sentencia? Evidentemente, ningún juez lanza las campanas al vuelo cuando le viene
una sentencia revocada, un auto no revocado, sobre todo porque tú has hecho un trabajo y, claro, si te lo confirman, hay una sintonía con lo que tú has hecho. Crees que has hecho un buen trabajo, aunque eso no siempre es exacto. Puedo explicar por qué. Pero si te revocan, es una manera de indicarte que te has podido equivocar, pero es que realmente somos humanos y podemos equivocarnos y precisamente para eso están las instancias superiores. Además, en la judicatura de instancia, la de trinchera, que es a la que yo siempre he estado, trabajamos con una enorme sobrecarga que a veces dificulta poder estudiar los asuntos con la tranquilidad que desearíamos y es positivo que haya instancias superiores formadas por más jueces y juezas, con lo cual eso puede minimizar el error. Pero fíjate, en eso que me has dicho, yo creo que la ciudadanía en su conjunto se plantea que la saturación de la justicia al final lo que provoca son retrasos. Y todo el mundo piensa en retraso, un procedimiento judicial dura 2 años, 5, 10, incluso más. Pero tú planteas algo que creo que es extraordinariamente importante, que es que la saturación de la justicia puede plantear déficits de calidad en las sentencias, porque no tenéis todo el tiempo que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo siempre. Y eso es un elemento que yo creo que tiene que preocupar extraordinariamente a la gente, ¿no? Lo que acabas de apuntar es el pan nuestro de cada día en los chats judiciales, continuamente. Claro, es que así, ¿cómo vamos a trabajar? Si estamos en juzgados trabajando al 250 o más por cien de la carga de asuntos, hay unas mediciones oficiales que dicen cuántos asuntos puede un órgano judicial resolver al año. Y en la justicia trinchera, como te decía, en la regla general es esa que tenemos que resolver muchísimo más. Por eso, precisamente, como no podemos resolver al día lo que entra, pues los asuntos se tienen que poner a la cola, porque es que no hay otra posibilidad. Y lo que se pone a la cola le llega al turno cuando se puede ver el asunto. Hay muchos juzgados, por ponerte un ejemplo. En el caso de los juzgados sociales de Sevilla, es uno de los paradigmas de los problemas de saturación de la justicia. Que con una plantilla judicial superior, un juicio se podría ver dentro de 4 o de 5 meses. Y un trabajador pues que necesita cobrar una indemnización, necesita algún tipo de reparación con base en la jurisdicción social, rápidamente vería resuelto el asunto. Pues están señalando a 2, a 3 y a veces en algunos sitios incluso más años. Cosas que podrían resolverse en unos meses. En el chat del Tribunal de Instancia de Valencia, en el que tratamos de estas cosas, fijaros que de esta manera no podemos estudiar jurisprudencia de manera suficiente, no podemos reflexionar sobre el asunto, es celebrar el juicio y a resolverlo antes que se pueda. Y eso a veces supone una sentencia que tarda varios meses, porque no podemos hacerlo de otro modo. Luego vamos a profundizar un poco más en los tiempos de la justicia, pero ¿tenéis calculado cuántos jueces nos faltan en España? Hay estimaciones, lo que ocurre que esto, claro, siempre puede ser relativo, depende de dónde pongas el foco y sobre todo depende bastante de cuál sea la organización de la justicia. Esto también es muy importante. Tenemos pocos recursos, pero además están mal distribuidos. Tenemos una estructura de juzgados que también es decimonónica, también se basa en una ley de planta que es de mediados del siglo XIX. eh, es de otra época en la que las comunicaciones eran muy complicadas, evidentemente no existía internet ni los medios telemáticos, y está pensada para que la gente no tuviera que moverse de sus comarcas. Pero claro, eso no significa que hoy esa sea la estructura más eficiente. Supongo que es un tema que abordaremos después, pero hay fuertes elementos de ineficiencia en la organización de las oficinas judiciales. Es difícil ahora mismo con la estructura actual, tendríamos que ver cómo se desarrolla la nueva oficina judicial para hacer un cálculo, pero sí que hubo hace unos años algunas estimaciones que hablaban del doble de jueces y jueces. Ahora mismo somos unos 5.000, pues que haría falta al menos el doble, sobre todo porque esa es la cifra que hay en las democracias más avanzadas. La ratio de jueces por habitante está en el doble en los niveles medios de los sistemas judiciales europeos que funcionan mejor. Por tanto, una estimación podría ser esa. Si ellos tienen el doble de jueces y funcionan muy bien, pues nosotros, duplicando el sistema judicial, también funcionaríamos muy bien. Oye, acaba de ocurrir algo en la que yo no paro de escuchar valoraciones negativas y no sé si ahí hay un sesgo injusto, porque es cierto que solamente he hablado del tema
con abogados, procuradores y funcionarios de justicia. No he hablado del tema con políticos del PSOE o de Sumar, pero tú, ¿cómo valoras la reforma que ha impulsado el ministro Bolaños, la ley de reforma del sistema judicial? La ley de eficiencia parte de objetivos muy loables y propósitos positivos que van en la línea de lo que acabamos de comentar, que los recursos no están distribuidos de manera eficiente. Por ejemplo, el cuello de botella, en el caso de Sevilla que te he comentado, que de ahí se entiende muy bien. El cuello de botella está al final, en que hay pocos jueces para resolver la multitud de asuntos que existen. Si ahora mismo en los Juegos Social de Sevilla, también como muchos otros ámbitos, nos sacáramos de la manga un centenar de jueces, solamente jueces, no haría falta más, que resolvieran esos juicios y dictaran las sentencias, pues limitaríamos muchísimo el tiempo de espera, lo cual te demuestra que el sistema está mal organizado y está mal distribuido. Lo que ocurre es que no basta cualquier tipo de respuesta organizativa. Ese es el problema. Entonces, la respuesta que ha dado el Ministerio de Justicia, la llamada Ley Bolaños, que yo creo que tiene intenciones positivas, parte de resolver esas anomalías. Desde la idea de que si en lugar de haber un juez, un juzgado, unificamos todos los juzgados y repartimos los asuntos a todos los jueces en su conjunto, simplemente creando más plazas de juez, se podrá dar una respuesta. Es un poco enrevesado, pero Sí, creo sí. que lo he podido explicar, ¿no? Se podrá, en síntesis, ¿no? Dar una respuesta que reduzca los tiempos de espera. Entonces, lo que busca es una mayor eficiencia, como tiene el propio título de la ley. Lo que ocurre es que no es tan fácil, porque ahora el hecho de que haya un juez y un juzgado genera cargas desiguales y elementos disfuncionales, pero también genera aspectos positivos. El ciudadano o la ciudadana va al juzgado, el usuario, y tiene un mostrador en el que es muy fácil saber cómo está su asunto, pasárselo al juez y dar una respuesta con transparencia y con una atención de servicio público. La nueva estructura parte de otros parámetros. Parte de que acabas con el juzgado y vas a una superestructura eh, macrofuncionarial, digamos, donde el juez ya no tiene al lado al funcionario que conoce toda la vida o de todo el tiempo que lleva en ese órgano judicial. El funcionario, cuando va a esa estructura, nadie sabe muy bien dónde está lo que lleva o cuesta mucho más de poder identificar y dar una respuesta. No estoy hablando de hipótesis, estoy hablando Sí, sí, de sí, sí. las experiencias piloto que ya están en marcha y por eso no me sorprende lo que me estás comentando, porque a mí me pasó lo mismo. Todos los espacios vinculados con la Administración de Justicia, colegios de abogados, procuradores, sindicatos, los funcionarios y funcionarias son los más afectados en estas primeras fases porque ven que la experiencia está siendo bastante caótica en muchas ciudades, ¿no? Los jueces y los juezas, los letrados de la Administración de Justicia, vemos que se están generando muchos problemas de coordinación porque únicamente con buenas intenciones tú no puedes reformar las estructuras judiciales. Tú necesitas mejores infraestructuras, más recursos, más transformaciones tecnológicas y más instrumentos de coordinación. Si no basta con publicar una ley en el BOE, necesitas también mucho dinero. Y creo que ahí es donde están las principales objeciones que le podemos plantear a la reforma. Es decir, que intenta con buenas intenciones reformular el funcionamiento del sistema, pero los resultados prácticos hasta ahora están siendo bastante desiguales, criticables en algunos aspectos y sobre todo con bastante descontento entre las personas que estamos dentro del sistema judicial. Oye, y volviendo a esa necesidad de que los jueces se parezcan más a la sociedad en cuanto al número de jueces de izquierdas o de derechas que al final hay, ¿cómo valoras las becas que lanza el gobierno, las becas SERE? ¿Crees que con eso es suficiente, que están bien articuladas o es solo un primer paso de algo que tendría que ir muchísimo más allá? Me parece una medida muy positiva porque pensemos que la media en el acceso a la judicatura está en unos 5 años, pero eso es la media. Hay gente que aprueba en 3, 4 y otros que aprueban 9 y 10 y cuando aprueban son los más felices del mundo. Claro, eh, está acreditado que la gran mayoría de la gente que hace la oposición tiene que dedicarse íntegramente al estudio
y por tanto necesita el apoyo necesariamente de la familia. Claro, ¿qué familia puede apoyar a sus hijos o hijas todos los años de la carrera a la universidad y después al menos una media de 5 años, pero que pueden ser 7, 8 años, ¿no? ¿Quién puede asumir ese gasto? El gasto de un preparador, el gasto en materiales de estudio. Es evidente que una familia de clase trabajadora pues lo tiene muy difícil, casi imposible, es muy complicado, ¿no? Y entonces, el esfuerzo de las becas, al menos una parte del problema, pues lo puede solucionar, porque creo que estaremos de acuerdo que es muy injusto que personas muy cualificadas para poder eh, convertirse en miembros del Poder Judicial no puedan hacerlo por barreras económicas y que familias acomodadas sí que pueden hacerlo. Ahí se generan esos sesgos de clase social que estábamos comentando. Lo que ocurre es que, siendo positiva la medida, no me parece suficiente, porque yo creo que la oposición, tal y como está planteada, lleva a dinámicas de muchísimo tiempo en el acceso al poder judicial. Y eso nos aleja de los sistemas que existen en otros países europeos, que no se basan únicamente en memorizar, en recitar temas cantados ante un tribunal, que es evidente para conocer. Yo he pasado por esa posición. Y para conocer todo el ordenamiento jurídico tienes que encerrarte, como hemos hecho todos los opositores, entre cuatro paredes, aislarte de la sociedad y repetir memorísticamente todos los temas. En otros países europeos no se sigue ese tipo de sistema. Se buscan formas que garanticen la excelencia y la objetividad más rápidas y que luego, en el aterrizaje, es cuando se acabe de complementar entre aquellos que han aprobado y que demuestren claridad de razonamiento, conocimiento del ordenamiento jurídico y todo lo necesario, tenga una formación suficiente para acceder al judicatorio. Lo que pasa es que es un debate delicado y peligroso. Lo que ocurre es que el actual sistema tiene elementos objetivos que están ahí y que no podemos ignorarlos y que cualquier cambio tiene que asegurar esa objetividad. Lo que no podemos es ir a modificaciones del sistema de acceso que puedan favorecer, digamos, intervenciones, injerencias desde el poder político para decidir quiénes son jueces y juezas en este país. Pero vamos, si en todos los países europeos de nuestro entorno tienen otro tipo de sistemas y son objetivos, yo creo que abrir el debate y reflexionar sobre cómo mejoramos el acceso, que no se tarde tantísimos años, porque esto siempre acaba generando sesgos de clase social, ¿no? Y que además efectivamente selecciona a las personas más cualificadas para ejercer la judicatura. Oye, hablando de nuestro entorno y de otros países europeos, ¿tú crees que en España somos líderes en lawfare o en otros países europeos la cosa está incluso peor? La verdad es que no me consta que se haya hecho algún campeonato de Europa, ¿no? Para ver, ni que se hayan, ya hablando más en serio, ¿no? Que se hayan publicado datos comparativos. Sí que hay un dato que está ahí, y es como te comentaba, lo que dicen los organismos europeos, que en España, a diferencia de nuestros países vecinos, hay fuertes injerencias partidistas para intentar influir en la composición de los altos tribunales del país. Y eso es una cuestión problemática. Lo que nos dice el Consejo de Europa, por ejemplo, es que en España no se accede al Tribunal Supremo y a otros altos tribunales a través de méritos objetivos y tasados con criterios de mérito y capacidad. Por tanto, si para ser profesor o profesora, bombero o bombera, para ser policía, hace falta acreditar unos méritos tasados, objetivos, muy reglados, que sí que se siguen en otros países, ¿por qué en España, para llegar a los altos tribunales, no se hacen las reformas pertinentes y que eso sea así? Si un juez o una jueza cree que puede practicar el lawfare y que desde arriba no se le va a molestar, eso es tremendamente peligroso porque puede ser una invitación a practicar el lawfare. Por eso a mí me gustaría que los tribunales de arriba, que son los únicos que pueden juzgar a los jueces de abajo, estén configuradas de la manera más radicalmente imparcial, sin que haya ninguna duda de que los partidos políticos han podido influir. Porque sé que así luego en sus decisiones no habrá la más mínima sospecha de nada y que además los jueces de abajo estaremos seguros de que si alguien actúa de manera incorrecta, desde arriba se le va a corregir. Por tanto, yo creo que haríamos muy bien haciendo caso a las recomendaciones que nos marcan
desde los organismos del Consejo de Europa. Oye, tú escribiste un libro que se titula La patria en la cartera, hace ya unos cuantos años. ¿Tú crees que desde entonces hasta hoy se ha aprendido algo o incluso se han llegado a refinar los métodos de la corrupción? Yo recuerdo, el libro se publicó en 2022, hace 4 años, libro que además está en plena vigencia y los múltiples casos de corrupción que han seguido produciéndose y sobre todo los de los últimos tiempos que se están juzgando durante los últimos meses, han reactivado incluso el interés por el libro, ¿no? En 2022, los periodistas me preguntaban con mucha frecuencia en los actos de presentación por distintas ciudades de nuestro país si creía que los elevados niveles de corrupción de España se iban a mantener en el futuro. Mi respuesta era siempre la misma. No tenía la más mínima duda que los casos de corrupción que se harían públicos en el futuro se estaban perpetrando en ese momento, 2022, o se acababan de perpetrar. Porque las estructuras institucionales que posibilitan la corrupción no están siendo reformadas, hoy siguen sin ser reformadas y por eso, pues, los hechos que hoy se investigan en el caso Koldo Ábalos, en los casos de la contratación pública de Almería, en muchos otros casos, eh, presuntamente se estaban perpetrando o se estaban desarrollando. Cuando me preguntaban a mí esas cosas, evidentemente intuía, con muchos datos a mi favor, que casos que no conocíamos en aquel momento se darían a conocer pronto, cuando pudieran salir a la luz. Y estoy seguro que hoy mismo pasa exactamente eso. Hoy mismo estoy seguro que se están perpetrando casos de corrupción que conoceremos dentro de 2, dentro de 3 años, cuando se puedan conocer. Cuidado, los que podamos conocer. La corrupción exteriorizada, como sabemos, es solo la punta del iceberg, porque la corrupción es un crimen sin cadáver. Es un crimen que pasa desapercibido, que es muy difícil de detectar y por eso sabemos que la inmensa mayoría de la corrupción nunca la conoceremos. Pero los casos que hoy se están perpetrando, los que podamos conocer, los conoceremos de todo tipo, porque hoy siguen sin reformarse las estructuras institucionales y por lo tanto sigue siendo en España muy fácil corromperse. Mm, evidentemente es imposible acabar por completo con la corrupción, partiendo además de que nunca vamos a tener un 100% de políticos y funcionarios honestos, ¿no? Pero, ¿qué recetas hay para reducir esa corrupción o para que sea más fácil pillar al corrupto? Nunca podremos acabar con la corrupción, ni con la violencia machista, ni con los robos, ni con el tráfico de drogas. Obvio. En todas las sociedades humanas que han generado reglas de convivencia, siempre ha habido delitos, siempre ha habido delincuentes. Lo digo para que cuando alguien se escandalice con razón por determinadas dinámicas delictivas, si se queja, que tenga la convicción de que jamás se podrán erradicar por completo. De lo que se trata es de conseguir, como han hecho los países europeos de nuestro entorno, llevar la corrupción a sus niveles más bajos posibles, que eso sí que lo han hecho bastantes países europeos de nuestro entorno. Aquí hace falta reformas estructurales que se han llevado a cabo en otros países. En primer lugar, hoy la legislación en materia de contratación pública en España sigue teniendo agujeros, sigue siendo muy fácil de manipular y hoy, para las tramas corruptas, es muy fácil conseguir que las tramas de este tipo, por tratos de favor, se consigan llevar muchísimas adjudicaciones públicas. En España, en el gobierno, en gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas, fundaciones institucionales, hay decenas de miles de cargos de partido en espacios institucionales en los que tenían que estar técnicos independientes e imparciales. Es normal que una persona como Koldo García, con todos los respetos hacia persona, pero que fuera miembro del Consejo de Administración, como se le preguntó en el juicio, ¿no? De Renfe, de Puertos del Estado, igual que hay, como decía, miles de cargos de partido en espacios donde tenía que haber técnicos independientes e imparciales que puedan advertir y alertar de la existencia de prácticas irregulares. Pues esta es una particularidad muy española. Cuando hablamos de comparación con otros países de nuestro entorno, esto, el otro día me entrevistaba un periódico de Bélgica, que están sacando varios reportajes sobre la corrupción en España. Claro, no daban crédito, ¿no? Cuando les contaba esto de nuestro país, porque esto no existe en otros países europeos. Pues esto es un problema estructural y hace falta mucha voluntad política para acabar con este problema. El tema de los aforamientos.
Es un problema grave en la lucha contra la corrupción. El caso que acabamos de comentar, el caso Koldo Ábalos, como en su momento Santos Cerdán y Ábalos eran aforados, era imposible acordar registros, acordar intervenciones telefónicas y medidas porque es un blindaje que dificulta la lucha contra la corrupción. Reformar esto es muy fácil. No requiere una mayoría reforzada como muchos artículos nucleares de la Constitución. Basta con la mayoría absoluta de las dos cámaras. Basta que los dos principales partidos se pongan de acuerdo para suprimir los aforamientos. Yo digo que si hubiera habido voluntad política en este país, muchas estructuras que favorecen la corrupción no existirían. El tema de las puertas giratorias está demostrado que genera amistades peligrosas en la continuidad de altos cargos de la política a las principales empresas españolas, empresas que a menudo aparecen en los hechos probados de las sentencias por corrupción. La falta de medios de la justicia que lleva a lo que comentábamos, que muchos casos de corrupción están 10, 12, 14 años y se sentencian cuando ya no se pueden asumir responsabilidades políticas, porque ya están fuera de la primera fila los políticos, con lo cual el coste es bajo. Cuando ya han prescrito delitos contra personas que se han ido detectando su intervención. Cuando se aplican penas muy bajas por dilaciones indebidas. Es decir, que tenemos muchas reformas que se tendrían que abordar y que hasta ahora no se han querido abordar. Oye, y otra forma de corrupción, que es la corrupción periodística, o más bien cuando el periodista deja de serlo y se convierte en un empresario o en un mercenario de la desinformación, ¿eso tú crees que requiere de alguna reforma en el Código Penal, más allá de que evidentemente tenemos tipificados los delitos de injurias, de calumnias, con penas que, bueno, se pueden interpretar como más o menos duras? Pero ¿tú crees que al fenómeno de los bulos, a la creación, la generación y la difusión de bulos que pueden ser incluso tan peligrosos que desestabilicen un gobierno, una democracia, ¿tú crees que hace falta algún cambio en el Código Penal para que de alguna manera se pueda condenar eso con la dureza que requeriría o que con lo que tenemos es suficiente? No tengo claro que el Código Penal sea el marco en el que las reformas deban darse, al menos de partida. De partida se puede analizar porque estamos hablando de fenómenos relativamente nuevos, donde las últimas 2 décadas, sobre todo en los últimos años, en los que estoy completamente de acuerdo contigo en que la desinformación es una amenaza muy seria para el sistema democrático aquí y en todas las democracias del mundo. Creo que no podemos minimizar la gravedad del problema, porque además el espacio colectivo de debate en el que vive el pluralismo democrático es un espacio privatizado. Y esto genera situaciones muy problemáticas porque hemos ido circulando hacia un monopolio del espacio de la información y de la opinión con grandes posibilidades de manipulación a través de mentiras tóxicas, de falsedades, de desinformación industrializada. Nos encontramos ante el reto de tener que actuar ante una mentira industrial difundida a través, como bien sabes tú, porque has estudiado el problema en profundidad en diversas publicaciones, a través de granjas de bots, de organizaciones muy bien engrasadas económicamente, muy bien estructuradas, que lo que buscan es difundir masivamente mentiras que en un momento dado, en función de la implantación de estos espacios, pueden afectar las bases del sistema democrático. Mi impresión es que sí que hace falta reformas para esto, por razones también jurídicas y de derechos. La Constitución indica claramente en su artículo 20 que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Es un derecho fundamental en un sistema democrático. Y atención, no dice que tiene derecho a ser bombardeada con basura, eso no lo dice la Constitución. Antes de la irrupción de las plataformas digitales, puntualmente, evidentemente, este derecho podía ser vulnerado, pero era mucho más fácil responder a través de actuaciones con el ordenamiento jurídico vigente. Hoy esto se ha complicado enormemente y se generan auténticas bolas de nieve que vulneran los derechos de la ciudadanía y contra lo que es muy difícil responder con los instrumentos jurídicos que tenemos. Por eso a mí me parece que hace falta una legislación en materia del reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, pero yo creo que mucho más avanzada, que debe ser complementada con la legislación nacional de cada país, que actúe sobre los algoritmos
de las plataformas virtuales, que me parece que hace falta levantar el velo, hace falta conocer que tienen instrumentos que favorezcan precisamente el engaño y la manipulación a través de estas estructuras industriales. Es preciso introducir ahí elementos de transparencia. Y por otro lado, yo sí que creo que hace falta una respuesta legislativa, no necesariamente penal de partida, pero sí una respuesta legislativa en relación con los medios o pseudomedios que se dediquen sistemáticamente a vulnerar los derechos de la ciudadanía y también los influencers de las grandes plataformas virtuales, porque hoy día, como bien sabes, hay influencers que tienen mucha más capacidad de difundir bulos y mentiras tóxicas que incluso algunos medios. Tienen mucha más implantación. Sus contenidos son vistos por más personas que incluso determinados medios. Igual no tiene más capacidad que los grandes medios, pero sí que muchos medios pequeños y medianos. Por tanto, yo creo que hace falta incorporar medidas de respuesta para ello. Y me parece que hay que ir más allá de una reforma del derecho de rectificación. Yo creo que es positiva la reforma que está en marcha, pero a mí me parece muy insuficiente. Y yo creo que hay que introducir medidas legislativas, entre ellas la prohibición de recibir ayudas o dinero público a través de subvenciones, de publicidad, de ayudas, a aquellos medios que sistemáticamente se dediquen a vulnerar el derecho de la ciudadanía a través de control judicial. Yo creo que esto es muy peligroso dejar a manos del poder político, pero sí que a través de un procedimiento judicial que se declare con medio de manera reiterada está vulnerando los derechos de la ciudadanía, el derecho a recibir información veraz, esos medios no pueden recibir dinero público. Que se haga desde el ámbito privado, yo creo que ya requiere de respuestas jurídicas, pero si encima se hace con los impuestos de toda la ciudadanía, con más razón hay que impedir que con el dinero de los ciudadanos se pueda estar vulnerando su derecho sistemáticamente a recibir información veraz. Y eso jurídicamente es perfectamente posible articularlo. Fíjate, yo quizás por el hecho de haber sido objeto de bulos bastante fuertes durante mucho tiempo, igual me he vuelto un tanto punitivista, ¿no? En cuanto a la reflexión sobre la necesidad de reformar el Código Penal y ser más duro con los bulos o sobre todo con ciertos bulos. Pero yo me planteo cómo un bulo no ya pueda atentar contra un político, contra un gobierno, poner en riesgo que un partido pueda ganar unas elecciones, sino poner en riesgo la salud pública. Un bulo, por ejemplo, que puede provocar que la gente tenga miedo a vacunarse y se extienda una epidemia de sarampión o de otra enfermedad contagiosa que pueda llegar a provocar la muerte. Y que ese bulo, el autor o los autores del bulo, acaben provocando que haya gente que se muera. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Código Penal para castigar ese tipo de bulos de tan extrema gravedad? Porque ahora mismo lo que plantea el Código Penal es que si injurias o calumnias te condenan, pero aquí, concretamente, tú no estás injuriando ni calumniando a nadie, tú sencillamente te estás inventando que una determinada vacuna, pues imagínate, es peligrosa, provoca cáncer, no te pongas la vacuna del sarampión. Eso deriva en ese efecto negativo. ¿Eso cómo se castiga desde el terreno penal? Sería otro debate porque ahí ya no estaríamos hablando del derecho al honor, de la reputación, Claro. de la difamación, ¿no? Sino estaríamos hablando ya de otros problemas jurídicos vinculados a la protección de la salud y a otro tipo de situaciones. Hay regulación penal en la materia, lo que evidentemente está implantada antes de la aparición de las redes sociales, de los fenómenos de la desinformación masiva, y posiblemente en ese ámbito sí que podemos abrir una reflexión para ver cómo regulamos ese tipo de respuesta, pero ahí el bien jurídico protegido ya no sería, digamos, el honor, la reputación, sino sería el bien jurídico la protección de la salud y aquellas situaciones que puedan provocar daños contra la vida, contra la integridad física o psíquica de otros seres humanos. Y yo creo que eso sí que sería otro debate en el cual sí que creo que el derecho penal en determinados ámbitos sí que podría analizar desde otra reflexión cómo damos una respuesta en el ámbito penal, porque ahí, como te decía, estamos hablando de otros problemas con unos niveles de protección que podían justificar una respuesta penal más proporcional. Oye, hay una sentencia muy reciente que sí está relacionada con la protección del honor o con la desprotección del honor, quizás que es la sentencia que absuelve a Pilar Baselga, una ultradifusora de bulos que está también encausada en el caso Bar España y la Fiscalía le pide 7 años de cárcel. Aquí el caso que ha trascendido en muchos medios como que no es delito de injurias llamar a la mujer del presidente del gobierno Begoño y se queda así de light el concepto. En realidad lo que viene a decir la jueza es que no es delito de injuria sugerir que Begoña Gómez es narcotraficante o tiene vínculos con el narcotráfico, más allá de también el que no es delito de injuria, plantear que es un hombre o que era un hombre o que es transexual.
¿Ese tipo de sentencias no crees que provocan desafección en la ciudadanía sobre cómo de verdad la justicia puede ampararnos cuando somos víctimas de bulos que hacen daño? De partida, no conozco las declaraciones de Pilar Baselga, en las que se basa la acusación, y tampoco, obviamente, presencié las sesiones del juicio, ¿no? Y esto limita bastante mi punto de vista. Evidentemente, con lo poco que he leído en los medios, que es lo que reconoce la propia Pilar Baselga, para mí ya hay bastante para entender que son expresiones absolutamente inadmisibles desde una perspectiva no ya democrática, sino humana, de respeto a otras personas, y que son expresiones rotundamente rechazables. El análisis de si tienen encaje penal en un delito de injurias, yo creo que hay un dato clave para entender algunas cuestiones que se pueden analizar. Lo digo sin conocer realmente todo lo que se dijo, ni el contexto, que parece que era un contexto de un programa, según dice la sentencia o los extractos de la sentencia que he leído, en plan provocativo, en plan de burla, ¿no? En España, existía un delito de injurias para las injurias más graves y un delito leve de injurias para las que tuvieran menor gravedad. Hace unos años, el legislador consideró que las injurias de menor gravedad, las leves, se tenían que despenalizar porque Mm, tenían que ir por la vía civil. Y únicamente se quedó en el Código Penal las injurias más graves, aquellas que tenían una entidad lesiva muy potente, no muy fuerte, por su elaboración, por su preparación y por su intensidad. ¿Qué es lo que iba por delito? Pues cosas, digamos, de más entidad. Pues, por ejemplo, cuando alguien repartía pasquinas por toda la ciudad diciendo que tal persona era un abusador sexual de menores, con fotos manipuladas, digamos, algo que por su apariencia iba más allá, digamos, de la grosería, de la provocación, del insulto explosivo, ¿no? El insulto explosivo o, digamos, la vulgaridad era más bien delito leve, y lo otro, que era un ataque mucho más estudiado, con mucha más profundidad, que sí que vulneraba el honor, porque realmente era creíble, ¿no? Podía creerse eso el receptor, y eso lo separaba, digamos, de la vulgaridad, de la grosería, de la barbaridad, que lo que buscaba más bien es el desahogo insultante. He leído que la jueza considera que era imposible analizar la gravedad de las injurias porque Begoña Gómez no se personó en el juicio para explicar cómo le había afectado y cuál era la gravedad. Y bueno, supongo que la sentencia puede ser discutible, se presta un recurso, la audiencia puede analizarla en profundidad, pero yo creo que lo que está en juego aquí no es tanto la, el rechazo absoluto que deben merecer estas descalificaciones, sino el encaje jurídico en una categoría u otra. Y efectivamente, yo creo recordar, lo leí en los medios, yo no he sí. visto la sentencia, que la jueza en algún momento sí que dice en la sentencia que esto tenía mayor encaje en la jurisdicción civil porque, digamos que el deslinde que hizo el legislador al suprimir la falta de injuria leve llevaba más este tipo de historias al ámbito civil. Hay una parte de la sentencia donde la jueza incide mucho en la ausencia de credibilidad de la difamación. Es decir, no era creíble, es decir, nadie se va a creer en España que Begoña Gómez, por ejemplo, es un hombre. Nadie se lo cree en España. Yo tengo dudas de que haya gente que no se lo crea, igual que se lo han creído con Michelle Obama en Estados Unidos o con Brigitte Macron en Francia, donde igualmente les han montado campañas de difamación diciendo que eran transexuales. Decir que eres transexual evidentemente no es un insulto, pero en el tono en el que lo planteas al final es lo que tiene el ánimo difamatorio, ¿no? Pero junto a eso también había otro elemento, más allá de presentarla como un transexual, que era los vínculos con el narcotráfico. El decir que alguien que es viral, alguien que tiene una enorme repercusión en las redes sociales, que tiene su tribu de adeptos, tribu que pueden ser solo en Telegram, pues miles y miles de personas que la siguen, que vean a esa señora en un programa de televisión en prime time, en una gran cadena. ¿Hasta dónde puede un juez, y no te hablo de este caso en concreto, sino en general, hasta dónde puede un juez determinar que la mayor o menor credibilidad de un bulo es lo que va a marcar el que haya o no condena, sea por intromisión ilegítima al derecho al honor, o sea por injuria o calumnia en el ámbito penal? Esto, si se hubiera llevado en la jurisdicción civil, es posible que se considera una lesión del honor porque se han dicho cosas inexactas y ha dañado la reputación de otra persona. Para que se condene en vía penal después de haberse despenalizado las injurias leves, la lesión del honor
debe revestir cierta entidad, cierta profundidad, y aquí se ha considerado que no la tenía. Como te comentaba, a mí me limita bastante no Sí, sí, conocer el espacio en el que se vertieron esas afirmaciones. Yo lo que quiero recordar, ya te digo, yo solo he leído noticias, no he leído la sí. sentencia, que la jueza viene a decir más o menos, tú me corregirás si tienes más datos que yo, porque te digo, solo he leído algunas informaciones. Lo que dice es que aquello era un programa en tono de burla, en tono de humor, y que no se podían tomarse en serio nada de lo que decía esta señora. Yo francamente lo desconozco. Si es cierto lo que dice la jueza, que aquello no iba en serio y que era un ataque burlesco, eh, pues esa sería otra cuestión. Pero sí que es cierto, como bien sabes, que cualquier tipo de difamación es mucho más fácil ganar una acción judicial en la vía civil que en la vía penal. Y de hecho, conozco muchos casos que en la vía penal se han perdido y en la vía civil se han ganado, porque no hace falta demostrar una gravísima intromisión en el honor. Este caso concreto era un programa de análisis político supuestamente serio. O sea, esto no era La Revuelta, no era El Hormiguero. El presentador del programa, se llama Eurico Campano, llegó a decir durante las difamaciones de Baselga que él había publicado esa información, entre comillas, en un medio de comunicación a su juicio serio que se llama Periodista Digital. Otra cosa es lo que los periodistas de verdad consideremos que es ese medio de Alfonso Rojo, pero realmente lo que proyectaba el programa es que era un programa serio para captar gente que se crea su discurso. No era un programa de broma, pero en cualquier caso, evidentemente, la subjetividad de la jueza, que no es lo que te pido que juzgues, obviamente, de lo que te hablaba era de si efectivamente el elemento credibilidad puede influir a la hora de dictaminar una sentencia penal por delito de injurias o calumnia, aunque el afectado interprete que sí le han hecho daño, pero el que un juez pueda decir es que lo que decían de ti no era creíble. Nadie se iba a creer. Bien. Vamos a ver, por supuesto, es exactamente como estás diciendo. Y de hecho, aquí lo que se puede valorar es si era creíble o no, como tú estás comentando. Lo que dice la jueza en la sentencia, te hablo de extractos de medios de comunicación. Yo no he leído la resolución judicial, pero sí que lo que yo he leído es que ella considera que no era creíble. En sentido inverso, la jueza está diciendo que si hubiera considerado que era para un lector medio creíble esa información, que Begoña Gómez se dedicaba al narcotráfico, en este caso sí que podía haber habido una condena por injurias. Si la magistrada ha analizado mal el elemento de la credibilidad, en vía de recurso la audiencia lo puede revisar, evidentemente. Claro, a mí, insisto, no estoy valorando ya esta sentencia, sino en términos generales cómo un juez puede valorar que algo sea, un relato sea o no creíble, porque yo realmente leo a determinados influencers, por así llamarlos, de la extrema derecha, relatos que son realmente alucinantes, que yo no me creería, ni nadie de mi entorno se creería, ni borracho, pero es que hay gente que hoy en día se sigue creyendo que la vacuna de la COVID te instala un chip en el cerebro para que votes a la izquierda, con lo cual, claro, el problema es el espectador medio. ¿Qué es el espectador medio? Sí, sí, efectivamente, hay que someter estas cuestiones siempre a valoración con todo el riesgo, pues, de que efectivamente, te puedas equivocar, porque a veces los jueces participamos de un entorno personal, social, de amistades, que no tiene por qué coincidir con el del ciudadano medio o la ciudadana media, que es realmente el punto de interpretación debe ser ese, ¿no? Debe ser no nuestro, sino el de la sociedad, ¿no? Ahí es a donde iba. Oye, te quiero traer una reflexión, hablando de desinformación, de pseudoperiodismo, una reflexión que me parece de 10 del periodista David Jiménez, que creo que Sí. puede resumir de alguna forma el gran agujero negro de nuestra democracia. Él dice textualmente: cuando sostengo que el periodismo está más corrompido que la política, es que no es solo que esté más corrompido, es que es mucho más impune. En este país hemos tenido un vicepresidente del gobierno encarcelado, a un Dargarín, al presidentes autonómicos, pero ¿quién sabe de un periodista corrupto que haya sido encarcelado o haya tenido algún problema realmente grave, ¿no? con la justicia? Y él dice, no hay ninguno. Puedes hacer lo que quieras en esta profesión y no tienes ningún problema. Quizás un tanto exagerado el no tienes ningún problema, pero posiblemente se esté refiriendo no a condenas en las que tengas que pagar indemnizaciones por atentados contra el honor, sino que no hay periodistas en las cárceles por montar bulos especialmente graves. No sé si tú coincides con eso. Conozco a David Jiménez, leí en su momento, nada más salió además su libro El director, que me pareció especialmente interesante, sobre todo porque, como te pasaría a ti, cuenta cosas que desconocíamos, ¿no? Muchísimas personas desconocíamos, ¿no? Podíamos intuir, pero claro, te lo está contando el director de uno de los grandes medios de este país, y es cierto, al menos el dato es cierto.
estará justificado o no, pero es cierto que condenas en el ámbito penal contra periodistas en este país, francamente, a mí no me constan, ¿no? Igual hay algunas, pero yo ahora mismo no las recuerdo. Desde luego, no a ese nivel de amplitud que hemos tenido en algunos otros ámbitos. Yo creo que eso es por una razón, y es que en España se ha consolidado una doctrina jurisprudencial que en gran parte viene del Tribunal Constitucional, que es muy avanzada, y yo creo que eso es positivo, en materia de protección de la libertad de información, de la libertad de expresión y del secreto profesional. Otra cosa es si se ha protegido o no hasta niveles excesivos. A mí me gusta que esas libertades estén muy protegidas. Pero claro, no estamos viendo, digamos, lo que ha transformado el nuevo mundo digital, los efectos que está teniendo. En otros tiempos, claro, era muy importante blindar todas estas libertades. El problema es que ahora este blindaje que es necesario puede llevar a la impunidad. Pensemos, por ejemplo, en supuestos muy conocidos de cloacas policiales, que ya estamos empezando a verlas en hechos probados de sentencias y que aparentemente al menos han encontrado la complicidad de medios de comunicación, de periodistas con nombre y apellidos. Y claro, esto requiere de algún tipo de respuesta jurídica, porque evidentemente una cosa es amparar al máximo la libertad de información y otra que la libertad de información pueda servir de soporte a acciones directamente delictivas. Yo creo que esto nos trae a un debate nuevo que yo francamente nunca me he planteado muy en serio, ¿no? No soy periodista, no soy de este ámbito, me interesa mucho, eso sí, los límites de la libertad de expresión y de la libertad de información. Veo que nos estamos encontrando con nuevos problemas que hasta ahora no existían. Como ya intuyes bien, no soy especialmente fan del punitivismo. Yo creo que es peligroso que el Estado tenga más instrumentos para castigar de los imprescindibles, pero sí que es cierto que en estos ámbitos tenemos que prestar atención a este tipo de problemas, porque son problemas que, mientras que limitar la libertad de información y de expresión es peligroso para la democracia, favorecer los ataques del sistema democrático a través de bulos masivos también tiene sus peligros para el sistema democrático. Y por tanto, sí que creo que deberíamos reflexionar muy en serio sobre lo que dice David Jiménez. No, yo desde luego pienso que si hay personas que por llevarse comida de un supermercado pueden haber metido tanto la pata en las formas que los acaben metiendo en prisión, aunque sea unos meses, porque hay gente que está intentando desestabilizar una democracia y está dando una especie de golpe de estado mediático con mentiras, pues porque se tiene que librar de condenas a prisión y además no condenas precisamente de 2 años como plantea el Código Penal para el delito de calumnia, sino más allá, ¿no? Y yo comparto contigo, desde luego, que hay que proteger la libertad de expresión, la libertad de información y la profesión periodística tiene que contar con una cobertura especial y sobre todo la protección de nuestras fuentes, el que no estén continuamente imputándonos por delitos de revelación de secreto y poniéndonos el flexo en la cara diciendo quién ha sido su fuente. No nos pueden o no nos deben ni preguntar eso, pero es que yo no te estoy hablando de periodistas, yo te estoy hablando de gente que era periodista y se ha convertido en otra cosa o que nunca ha sido periodista y está intentando disfrazarse de periodista para hacer auténticas salvajadas que nada tienen que ver con la profesión a la que yo me dedico, ¿no? Entonces eso, no sé, te insisto, quizás yo sí soy demasiado punitivista por ser víctima de, pero a mí se me antoja que faltan cosas y que en nuestra jurisprudencia el delito de calumnias está castigado de una forma extraordinariamente blanda. Y tú me hablas de 6 meses a 2 años de prisión, pero eso es la pena alternativa o multa. Y Exacto. habitualmente, si no hay antecedentes penales, lo que se aplica es una multa. Es decir, que todo esto efectivamente nos puede llevar a valorar si determinados cambios en nuestras estructuras democráticas, en el ámbito digital y los efectos colaterales al sistema democrático deberían llevarnos a regular estas cuestiones de otro modo. Y sabes que a mí me gusta en general contestar, los jueces tenemos limitaciones importantes a la libertad de expresión,
solo que poca gente parece que sabe, yo lo intento explicar siempre que puedo. Sí, sí, sí. Mucha gente me dice: "No, tienes que hablar con más claridad", y bueno, puedo No, hablar no, hasta no. donde pueda hasta donde No pueda te hablar. reprocho, yo no te Claro, reprocho absolutamente hasta nada, donde va. Joaquín. Y de Tú hecho, sabes que poco sabes que no te estoy mencionando a ciertos personajes con los que yo tengo pues causas judiciales abiertas, porque no correspondería que en una entrevista, vamos, ni en una entrevista ni en privado, tú me hablaras de ello, porque podría entenderse que estás entrando a valorar mis causas o que incluso me estás asesorando. Por eso aquí hay apellidos tipo Esteve, Quiles, Negre o Pérez que no van a aparecer en la entrevista y no te voy a preguntar por ellos ni tan siquiera. Yo soy consciente de tus limitaciones dentro de tu libertad de expresión, porque eres magistrado en ejercicio, claro. sí, efectivamente, pero sobre esto y sobre muchos temas. Yo hay muchas causas judiciales que están abiertas, de las que tengo muchas opiniones personales que no puedo decir en público, Obvio, obvio. porque y además, si nos fijamos, es una norma razonable. Igual mucha gente que no lo entiende: "Oy, ¿por qué lo dices todo lo que piensas?". Pues porque las concepciones que están detrás de esas limitaciones son razonables, porque hay discrepancias, como sabemos, ante tribunales, que a veces se expresan en votos particulares, en revisiones de decisiones. Pero si públicamente los jueces estuviéramos todos tirándonos todos los días los trastos a la cabeza sobre todo lo que discrepamos, pues claro, el sistema institucional se resentiría gravemente. Es decir, la gente no creería en la justicia tampoco. Y por tanto, yo intento opinar hasta donde creo que están los límites, que no deberían rebasar. Pero en este caso, si no opino más profundidad, no es por eso. Es que no tengo una opinión claramente formada. A mí me gusta cuando hablo de algo estar muy convencido de lo que digo, incluso ser contundente si lo tengo muy claro. Pero aquí veo el problema que me apuntas y que efectivamente esto nos lleva a nuevos retos en cómo configuramos incluso la actividad periodística, pero no me atrevo a plantear una propuesta como la que te he dicho antes, que la tengo muy clara y además la he puesto por escrito en mi último libro, que yo sí que creo que, por ejemplo, no se puede mentir a la ciudadanía, vulnerar su derecho constitucional a recibir información veraz con dinero público. Y esto se puede legislar para que no se pueda producir. En cambio, cómo actuamos, digamos, sobre los límites, sobre las extralimitaciones de la libertad de información, o directamente sobre la combinación de periodistas con cloacas del Estado, con actitudes de lawfare, no tengo una respuesta todavía lo suficientemente pensada como para poder exponerla. El día que la tengo, te llamo y montamos otra entrevista y la discutimos, la discutimos. Pues sí, en cualquier caso comprendes, y yo creo que compartes, ¿no? Cómo puede llegar a muchos, y sobre todo a periodistas, ¿no? Enervarnos que, por ejemplo, a un fiscal general del Estado se le inhabilite por desmentir un bulo del jefe de gabinete de Ayuso, mientras que a Eduardo Inda, recurso tras recurso, por fin, Pablo Iglesias haya conseguido que lo condenen en el Tribunal Supremo a pagar 18.000 euros de indemnización simplemente por el bulo de la cuenta en Granadina. 18.000 euros que se pagan con 15 días de publicidad institucional de la que le da Ayuso al pseudomedio de Eduardo Inda, ¿no? Por tanto, claro, cuando uno valora cómo están funcionando las cosas y que incluso sale perdiendo más el que lucha contra los bulos que el que los lanza y hace negocio con ellos, pues uno piensa, aquí algo está fallando y cómo podríamos arreglar esto entre todos los que tenemos pretensión de arreglarlo. Pero está claro que es extraordinariamente complicado. Nuestro sistema judicial, sin duda, tiene insuficiencias, tiene decisiones que a veces pueden ser criticables, puede mejorar en muchos ámbitos, pero bueno, a lo largo del programa ya estamos tocando decisiones que a veces podían haber sido otras, pero en ocasiones también han dado respuesta con el actual ordenamiento vigente, que también tiene respuesta. Es decir, sí que ha habido condenas por injurias y por calumnias, ha habido condenas por lesión del derecho al honor. En los últimos tiempos hemos visto, pues, por ejemplo, en el ámbito de las cloacas policiales, hemos visto condenas a policías que han actuado contra el independentismo catalán, que han actuado contra partidos políticos con Podemos. Tenemos ahora a toda la antigua cúpula del Ministerio del Interior, de los principales mandos policiales del país, está el banquillo del caso Kitchen. Tenemos que esperar a ver qué dice la sentencia, lo cual no significa que todo sea maravilloso y que el sistema judicial sea perfecto, pero que bueno, es que el ordenamiento jurídico sí que tiene respuestas. Otra cosa es que tenga que mejorarse y que también tenga que mejorarse nuestro sistema judicial y que en algunos aspectos, sobre todo con problemas novedosos que han ido surgiendo en los últimos años, que tengamos que ver cómo lo resolvemos. Pero vamos, tampoco yo me atrevería a decir que el sistema judicial no vale para nada, que todo lo hace mal, es decir, que en algunos ámbitos sí que ha dado respuestas Obvio. jurídicas razonables. Es muchísimo, por supuesto, vamos, eso no te lo pongo
no te lo pongo en duda. Yo, de hecho, siempre me enfrento, me peleo con quienes dicen es que al final el sistema es fatal, todos los jueces son iguales, hay mucha corrupción. Bueno, hay mucha corrupción en función de porcentualmente a qué te refieres con mucha corrupción, porque corrupción lo hay en todo, en el periodismo, en la albañilería, en todo. Pero sí te quería preguntar por una cosa de la que se ha hablado muchísimo en los últimos años y que yo creo que tú vas a describir, a explicar infinitamente mejor que yo, y es que ¿en qué consiste una investigación prospectiva y por qué es ilegal? Una investigación judicial prospectiva es aquella que no parte de los indicios de delito contra una persona, sino que se investiga a la persona. Se puede decir, claro, es como un derecho penal de autor, digamos, ¿no? El derecho penal democrático es un derecho penal del hecho. No es lo mismo juzgar hechos o investigar hechos que investigar, juzgar a personas. Si tú haces una investigación prospectiva, buscas a una persona y rastreas todo lo que puedas sobre esa persona para ver qué es lo que le encuentras. Y claro, eso evidentemente cuestiona principios jurídicos básicos de una sociedad democrática, porque es como aquello de la Inquisición, ¿no? Es como saber a este todo lo que le encontramos. Por tanto, para que un juez de instrucción pueda arrancar una investigación contra alguien, tiene que haber no solo hechos atribuibles a esa persona, sino hechos indiciariamente atribuibles. O sea, tiene que haber una mínima entidad a través de documentos, a través de testigos, a través de grabaciones, a través de algún elemento indiciario que haga factible que sea posible que se puedan confirmar a lo largo de una investigación. Y eso lo diferencia de cuando simplemente cuando alguien presenta una denuncia, imagínate que contra Rubén Sánchez va una persona y dice que se dedica al tráfico de drogas o Eso se me dedica suena. a la prostitución infantil, que no me sé hasta que te pueda haber pasado, ¿no? Porque me consta que hay gente Sí, que sí, me ha intenta pasado. perjudicarte. Pues tú ahora Me ha- imagínate que el juez instructora que le llega eso simplemente con la denuncia de esta persona, pues pincha tu teléfono, registra tu casa y se pone a indagar en toda tu vida privada para ver qué es lo que te encuentra. Eso sería, obviamente, una investigación judicial inquisitorial de tipo prospectivo. Deja que te Y eso es matice lo una que no cosa. se puede practicar. Eso es lo que no se puede De- practicar. Deja que te matice una cosa, Joaquín. Yo tengo seguidores en redes, tú también tienes muchos seguidores en redes. Yo creo que tú o yo montamos un medio de comunicación y lectores conseguiríamos rápido, ¿no? Imagínate que yo monto un medio de comunicación y además para tener muchos más lectores consigo que un gobierno amigo me dé mucho dinero para que tenga viralidad lo que publico y de repente me dedico a publicar informaciones falsas basadas en absolutamente nada. Es decir, no hago periodismo, me dedico al negocio de la difamación y digo que una determinada persona pues tiene vínculos con el narcotráfico. Ahora llega de repente una organización, ha leído mi reportaje, no mi reportaje, el de mi medio de comunicación, que dice que fulanito de tal tiene vínculos con el narcotráfico, lo imprime, se lo entrega a un juzgado y dice, quiero denunciar a esta persona porque puede ser un narcotraficante, me baso en que este medio de comunicación de esta persona que está financiado por ese partido político, pero eso da igual, pues lo ha contado. Es decir, es montar o intentar montar una investigación, una instrucción judicial basada sencillamente en una conjetura, en un bulo, al final, que se ha lanzado en un medio de comunicación. Las típicas denuncias basadas en recortes de prensa, que antiguamente estaban basadas en lo que publicaba la prensa, no sé si bien o mal llamada seria, pero hoy en día prensa es cualquier cosa, es cualquier pseudomedio que montes con un dominio en Internet y metiendo pasta detrás, ¿no? Eso también es una investigación prospectiva. Si el juez de repente comprara que porque un medio o dos medios o pseudomedios han publicado algo, ya es elemento suficiente para abrir una investigación. No es suficiente, eso lo dice la jurisprudencia, con meros recortes de prensa sin una apoyatura en hechos concretos. No basta para ello. Si me lo preguntas, por ejemplo, por el caso de Begoña Gómez, Vale, ahí lo que considero, digo por ponerte un ejemplo concreto donde se puede sí, ver. Si fuera únicamente con esos recortes, la Audiencia de Madrid no habría aceptado que se iniciara una investigación judicial. Otra cosa es que esos medios relaten hechos comprobables. Y en ujú, este caso, por ejemplo, sí que era un hecho comprobable que había
escritos de Begoña Gómez, que es un hecho no controvertido y que es comprobable y se pueden localizar esos datos, de petición de apoyo a unos contratos públicos a través de un empresario, de Juan Carlos Barrabés, y esos medios reproducían datos que eran verificables. Eso no significa que la resolución del juez instructor, a partir de ahí, se hayan fundamentado exclusivamente en datos, y de hecho la Audiencia de Madrid ha revocado bastantes decisiones del juez instructor bajo un criterio de considerar que podía haber elementos prospectivos, por ejemplo, en el rescate del euro, para que esa es otra cuestión, ¿no? Podía haber elementos prospectivos, puesto que no había datos indiciarios suficientes para iniciar una investigación judicial. Esto te demuestra que el juez puede tener un criterio, pero luego hay otro organismo superior que forma parte del Estado de Derecho que puede corregir sus decisiones. Por eso te digo, en respuesta concreta a la pregunta, que no dice el Tribunal Supremo que no basta un recorte de periódico, a no ser, obviamente, que haya datos que puedan ser verificables. O sea, que realmente estos no son blancos y negros, porque un recorte de prensa puede tener apariencia de investigación periodística solvente, detrás de la cual se pudiera indagar y pedir, por ejemplo, los correos electrónicos a los que hace alusión ese reportaje de prensa, aunque al final sean correos electrónicos que nunca existieron, pero traslada la imagen de credibilidad, es un reportaje bien montado. No sé, es el bulo de la cuenta de Iglesias en Granadina. Se podría haber planteado una investigación también en si existía o no esa cuenta y que se requirieran documentos al gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Porque aparentemente el reportaje periodístico está basado en fuentes solventes, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, esto se ha analizado en sentencias. La noticia del medio era simplemente rumorología, una versión interesada que buscaba desgastar a un adversario ideológico, o realmente era una noticia con rigor, con fuentes contrastadas de verdad, y además con una verosimilitud suficiente. Ahí lo que dice la jurisprudencia, todo el Tribunal Constitucional, es que veracidad no significa certeza absoluta, ni verdad incontrovertible, porque claro, si los medios fueran condenados por publicar algo que no es verdad, eso generaría lo que se llama efecto desaliento. No se atrevería a publicar cosas porque igual luego se desmiente. Al medio lo que se le exige es rigor, contrastar fuentes, tener un mínimo fundamento. Y el límite claro, y ahí es donde creo que hay que llegar siempre, es que un medio no puede difundir hechos, no opiniones. Un medio no puede difundir hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Y ahí es donde te iba yo, en los límites que yo creo que se deberían imponer por ley y con un procedimiento judicial. Y ese conocimiento de su falsedad es compatible con que se haya podido inventar fuentes, con que haya podido basarse en datos absolutamente fabulados. No basta citar una fuente para que la noticia sea veraz. Tiene que ser una fuente con un mínimo rigor y una mínima credibilidad. Por eso digo que me parece que en ese ámbito sí que es posible construir una respuesta legislativa que dé una contestación proporcionada a los problemas que estamos comentando. ¿Y por qué se abren tantas causas, tantas instrucciones judiciales basadas en denuncias de pseudosindicatos como Manos Limpias, de extrema derecha, que simplemente cogen uno o dos recortes de prensa y dicen, investigue usted a ver si aquí hay algo? Mi impresión es que hay de todo. Hay denuncias de manos limpias que no han sido admitidas y, por ejemplo, manos limpias es cierto que en algunos procedimientos, como el caso Urdangarín, fue una parte procesal relevante. Sin ella, el juicio no habría sido el mismo por una razón, porque manos limpias no es quien decide que se abra una instrucción, ni quien decide que haya un juicio. Y eso acaba diciendo un miembro del Poder Judicial en última instancia, que es el que tiene que controlar. Y por tanto, si una denuncia de manos limpias se abre de manera indebida, la culpa no sería de manos limpias. La Obvio. culpa es del órgano judicial, que no tenía que haber admitido a trámite esa querella o esa denuncia. Por eso digo, yo creo que Manos Limpias ha planteado denuncias que han sido desechadas, muchas, por los tribunales, que eso también lo olvidamos a veces. De, no, es que Manos Limpias siempre los jueces. Depende. Si creen que hay indicios de delito, tienen que abrir procedimiento, y si creen que no lo hay, no pueden abrirlo. En el caso de Begoña Gómez, para mí, el problema no está tanto en la denuncia, con que ha habido bastantes discrepancias en lo que ha dicho el juez instructor con la Audiencia de Madrid. La Audiencia de Madrid considera que esas denuncias
tenía que admitirse porque a partir de esos recortes de prensa había datos verificables para intentar aclarar inicialmente si Begoña Gómez había intercedido para que este empresario, Juan Carlos Barrabés, se hubiera beneficiado con una serie de contratos públicos. A mí me parece que el tema de fondo es bastante discutible jurídicamente porque, como sabemos, hubo cartas de recomendación de muchos organismos públicos, también del Ayuntamiento de Madrid, de otras entidades. El delito de tráfico de influencias tiene unos perfiles muy concretos y la Audiencia de Madrid ha estado marcando unas pautas y ahora va a tener que decidir si acepta lo que ha dicho el juez instructor o no. Esto es un debate jurídico. Pero creo que en este caso el problema no fue tanto de apertura de la instrucción a partir de cómo se llevaron estos datos, como de cuáles son las discrepancias que existen entre el juez instructor y la audiencia. Oye, y no te voy a mencionar ningún caso concreto, pero no hay demasiadas causas judiciales en nuestra historia reciente en la que determinados movimientos, determinadas decisiones que toman los jueces coinciden con momentos electorales, malos o buenos momentos de un determinado partido político y esas decisiones afectan luego a ese partido político. Es decir, no es cierto que pueda haber jueces que estén dictando, no necesariamente de forma prevaricadora, sino en momentos concretos donde más daño hace. Es decir, como las huelgas de trabajadores, ¿no? Que montan una huelga los controladores aéreos justo en el verano porque saben que ahí es donde pueden presionar más a la empresa y eso es totalmente lícito. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, una causa judicial que va a hacer daño si se toman determinadas decisiones a los imputados y a los partidos de los que formen o formarán parte, pero decisiones que se toman en momentos concretos que uno muchas veces piensa, esto es imposible que sea casualidad, que haya ocurrido justo ahora. O causas que se retrasan, juicios que se posponen en el tiempo hasta después de unas elecciones, por ejemplo. Como te comentaba, los jueces en activo tenemos limitaciones en nuestra libertad de expresión y yo lo que puedo contestar es que un juez no puede hacer esto, por supuesto. El que lo haga estará incumpliendo sus funciones porque las decisiones judiciales deben acordarse en función del momento procesal que les corresponde y sin jugar con los tiempos para conseguir determinados beneficios. En todo caso, te digo, no me atrevo a hablar en profundidad del tema. Si supiera algo de algún juez que está actuando indebidamente, mi obligación sería presentar una denuncia o actuar. En un medio como el tuyo, me parece que debo actuar desde el máximo respeto institucional y la verdad es que no me consta que haya jueces que actúen indebidamente. Si alguien lo cree, lo que tiene que hacer efectivamente también es presentar la correspondiente denuncia. Oye, en lo que tú llevas de carrera, que es mucho, o sencillamente en lo que has estudiado de los hechos importantes en la judicatura en nuestro país, ¿hay jueces condenados por investigaciones prospectivas? ¿Te suena algún caso? En principio, la investigación prospectiva no es un delito en No el es Código delito. Penal. No La implica respu prevaricación. la respuesta correcta ante ello es el recurso. Ujú. Si se cree que indebidamente sin indicios suficientes y el órgano superior debe revocar aquello que no se adecua al ordenamiento jurídico. Lo que sí que es delito es prevaricar. Se tiene que acreditar que la decisión es arbitraria y se ha adoptado absolutamente al margen de cualquier criterio razonable de interpretación del ordenamiento jurídico. Es una decisión injusta y arbitraria a sabiendas. A propósito, en este país, es por lawfare, se ha condenado a jueces. Pensemos el caso de Salvador Alba, condenado, según los hechos probados de la sentencia, por intentar perjudicar a la actividad política de la entonces diputada Podemos, Victoria Rosell, que es una compañera a la que conozco bastante y aprecio, y aquello me consta que fue también muy duro para ella a nivel personal. Ahí se consideró que se había actuado de manera prevaricadora, con actuaciones radicalmente contrarias al ordenamiento jurídico. Pero si una investigación prospectiva se estuviera realizando de mala fe, sí sería o podría ser encajar en el delito de prevaricación. Efectivamente, si es una actuación dolosa contraria al ordenamiento jurídico de forma intencionada, sí que podría encajar en delito de prevaricación. En el caso del juez, es decir, en el caso del juez instituto del caso de Begoña Gómez, se presentó una querella por prevaricación y fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si el Tribunal Superior hubiera considerado que no era una opción interpretativa, sino que
era absolutamente arbitraria y al margen del ordenamiento jurídico, hubiera instruido diligencias por prevaricación. En aquel momento el Tribunal Superior ordenó archivar esa querella por prevaricación. Pero ya te digo, procedimientos en los que se haya encausado e incluso condenado a un juez por hacer una investigación prospectiva de mala fe y por tanto incurrir en prevaricación, ¿no te suena ningún caso concreto? La verdad es que estoy haciendo memoria mientras hablamos y no me consta que por extralimitaciones de este tipo haya habido condenas por prevaricación. Y condenas a jueces, te iba a sacar precisamente el caso de Salvador Alba y te iba a sacar el caso del juez Fernando Presencia, que está en prisión provisional, precisamente por haberse dedicado presuntamente al negocio del bulo, montando, pues eso, mentiras, montando denuncias falsas para agredir moralmente y al honor de determinados objetivos, ¿no? Pero hay más jueces, o ha habido, mejor dicho, más jueces en la cárcel por cometer actos delictivos. Y ha habido varios casos de jueces en su momento, uno de los jueces que estaban destinados en Marbella se consideró que había colaborado con toda la trama corrupta de la ciudad y fue condenado. No recuerdo ahora un juez de Barcelona que era además fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, nada menos, que se consideró que recibía sobornos por dar tratos de favor en el ámbito de determinados delitos económicos y también fue condenado. Sí que ha habido diversas condenas por lo que podríamos considerar corrupción judicial. Hay gente que puede considerar que debían ser más, igual otros piensan que debía ser menos, pero vamos, ha habido algunos casos. Tampoco somos tantísimos jueces. Además, yo quiero subrayar una cosa para que no se nos olvide tampoco. En España, el 99% o más de las resoluciones judiciales no generan ningún problema, son correctas. Eh, la sociedad las percibe como adecuadas. Son una minoría de casos que habitualmente coinciden con temas muy sensibles para la sociedad, los que son más discutidos y más discutibles. Yo, francamente, he instruido muchos casos de corrupción. Yo estoy destinado principalmente en juegos valencianos, llevo 22 años como juez. He tenido casos de este tipo, pero esos casos, para el volumen total de lo que recibimos, son casos minoritarios. En la mayoría de los casos, yo creo que el Poder Judicial actúa de manera correcta. En los casos más politizados, sí que puede haber problemas. Y yo vuelvo a lo que nos dicen los organismos europeos. Necesitamos más apariencia de imparcialidad en los altos tribunales de nuestro país, que son los que controlan a quienes estamos en los juzgados de trinchera. Yo creo que con reformas de este tipo, probablemente la ciudadanía percibiría más apariencia de imparcialidad en el conjunto del sistema judicial. Y de hecho, los estudios que se han realizado en el ámbito europeo y también en el ámbito español, la ciudadanía percibe que cuanto más politizado es un caso, más sospechas tiene sobre la actuación judicial. Esa es la percepción que tiene también la ciudadanía. Por tanto, yo creo que ahí sí que puede haber problemas que tendríamos que analizar y ver cómo resolven. Em, Hay una frase que dice un amigo mío periodista aquí de Sevilla que es que no hay nadie más poderoso que un juez de instrucción. No sé Sí, si tú sí. compartes. Esto parece que lo dijo Napoleón ya, hace muchos Ah, años. sí. Sí, Ah, bien, bien, bien. Tenéis un sí. poder, no voy a decir absoluto, pero tenéis el poder O el de cargaros un instructor gobierno. puede decidir sobre la libertad de cualquier persona de un día para otro, sobre su patrimonio, puede intervenir en sus conversaciones, lo más privado, el núcleo básico de su intimidad, en sus conversaciones, en sus mensajes, en todo su entorno personal, familiar, de amistades. Eso es así, pero todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Y por eso es lógico que haya una preocupación por ver cómo actúa también cuando un juez de instrucción pues puede extralimitarse en sus actuaciones. De hecho, bastantes de esas condenas de las que hablábamos se han aplicado a jueces de instrucción, precisamente. Oye, yo me he encontrado en las causas judiciales en las que he ido a sala, ¿no? O sea, como testigo, como imputado, que alguna vez he estado imputado por calumnias, por revelación de secretos, lo típico en un periodista, o en las causas, sobre todo en las que yo he sido el querellante, el demandante. La verdad es que, frente a lo que muchos dicen, que los jueces son todos una especie de dioses que en sus salas son unos absolutos prepotentes, yo me he encontrado absolutamente de todo. Me he encontrado eso, pero me he encontrado jueces con una enorme humildad, en causas donde yo no tenía que acudir con abogados, por ejemplo, porque era una causa de rectificación, pues me ha tratado como entiendo que cualquier funcionario público tiene que tratar a un ciudadano, que es explicarle los pasos del procedimiento, lo que puede hacer en ese momento en sala.
O sea que hay de todo, ¿no? Yo creo que el trasladar la idea de que los jueces pues son gente que se creen dioses y enormemente prepotentes es un error, ¿no? Y pecan de eso los que lo dicen en contra de la judicatura en nuestro país. Pero yo no sé si a nivel de porcentaje, por los casos que tú conoces, ¿tú crees que tenéis la piel demasiado fina cuando se os acusa a vosotros de cosas o cuando se destapan cosas relacionadas con vuestra actividad? Mi opinión sobre este tema es que en un colectivo de unas 5.000 personas, evidentemente ahí te De vas a todo. encontrar de todo. Y al mismo tiempo creo que necesitamos más autocrítica interna. Sí que creo que en general se aceptan poco las críticas y más viniendo de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de La Manada, no sé si recordarás que la primera sentencia decía que no hubo violación, sino abuso sexual, que era la calificación jurídica en aquel momento. Incluso uno de los tres jueces hizo un voto particular considerando que hubo sexo consentido. Aquello generó una enorme movilización en el conjunto de la sociedad. Lo recordarás, ¿no? Hubo Sí, decenas de sí. miles. Bueno, el movimiento feminista articuló manifestaciones masivas de protesta y yo recuerdo que hubo una respuesta muy cerrada en la judicatura contra esas protestas. Y Sois muy corporativistas a fin de cuentas, ¿no? uno de los reproches es que esas mujeres que estaban en la calle, la inmensa mayoría no sabían de derecho y no sabían de lo que estaban hablando. Y hubo una defensa muy mayoritaria a esa sentencia. El asunto es que después el caso llegó al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dijo lo mismo que decía la gente que estaba en la calle protestando, que aquello era violación y que aquello no era abuso. Con lo cual se demuestra que el asunto era discutible, al menos discutible. Y no es que los jueces de ese tribunal no supieran derecho, eran grandes magistrados con décadas en la profesión, igual que todos los que defendían, sino que en algunas cuestiones, pues creo que debemos ser autocríticos a veces y valorar en cómo enfocamos el análisis de determinados problemas jurídicos que a veces también son fácticos y son también problemas humanos. Y por eso me parece que en la judicatura no podemos pensar que somos perfectos, que fallamos en algunas cuestiones. A mí, por ejemplo, me gustaría que el servicio público fuera más cercano a la ciudadanía, que la gente que va a un juzgado, que va a un juicio, recibiera siempre un trato muy amable, muy educado, muy respetuoso. A veces se filtran imágenes de juicios y yo veo interrogatorios, ¿no? Que los hemos visto todos, no hace falta que ponga nombre, los hemos visto con actitudes que me parecen muy invasivas, que podrían ser más respetuosas. Y yo creo que eso desde dentro también lo podemos hablar, también lo podemos intentar ver cómo lo mejoramos, porque esas cosas, si las veo yo, las verás tú y las verá casi todo el mundo, ¿no? Cuando vemos estas cosas. Pero sí que creo que como colectivo deberíamos reflexionar más desde una perspectiva autocrítica. Creo que eso nos haría mejores. Esa es mi opinión sobre el tema. Fíjate, a mí solamente me han juzgado una vez en mi vida, de momento, por calumnia, me absolvieron, y el juez fue extraordinariamente respetuoso conmigo, en ningún Claro, claro momento que me sí, trató por eso mal, digo que a saber de todo. y, y yo era el acusado, y no me sentí incómodo en el sentido de que me estaban sometiendo a algo en lo que el juez iba a por mí, ni muchísimo menos. Además, no era el juez instructor, evidentemente, era un juez que se encuentra el caso, entre comillas, de nuevas, y tiene que tomar una decisión sobre la base de lo que ocurra en el juicio. Pero también me he encontrado jueces un poquito prepotentes en la forma. Incluso he llegado a ver en las redes, pues una jueza que a un señor le decía que no se podía cruzar de piernas en sala. Y cada maestrillo tiene su librillo, tienen sus criterios sobre yo, por ejemplo, nunca he dicho nada de este tipo, más bien porque además yo noto como juez, y eso te habrá pasado a ti como ciudadano, que la gente está muy tensa, está muy nerviosa, es comprensible, la escenografía judicial suele impresionar a todo el mundo, a veces puedes jugar mucho en un juicio, intento siempre que tanto los letrados y letradas como las personas que están ahí se sientan cómodos. Evidentemente, siempre te un respeto institucional, pero yo sé que cualquier palabra que pueda intimidar a una persona, incluso a un letrado, eso va a generar una interferencia. Por tanto, yo creo que hay que tener cierta flexibilidad, obviamente hasta unos límites, y mi impresión es que la mayoría de los jueces y juezas de este país actúan correctamente en estos ámbitos. Pero tenemos que ser autocríticos. No podemos decir, como yo veo muchas veces entre mis compañeros, que somos la perfección absoluta, que tenemos la mejor judicatura del mundo, que no fallamos nunca. Eso no es posible.
Y cuando incurrimos en esas actitudes corporativistas de que todo es perfecto y que todas las críticas son inaceptables, toda la ciudadanía se da cuenta, ¿no?, de esas visiones corporativistas. Y que, por ejemplo, una de esas excepciones es que tenemos una judicatura que en líneas generales es poco sensible en aspectos como la violencia machista, por decir algo muy concreto. Y que esto se debe, en buena parte, a una formación insuficiente en perspectiva de género. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado en espacios formativos de perspectiva de género y he percibido esa falta de interés de compañeras y compañeros, esa necesidad de la propia formación, en el que yo detecto problemas. Por eso que en determinados ámbitos no podemos decir que somos perfectos, que todo el mundo está muy sensibilizado, muy concienciado, porque hay margen para mejorar bastante. Y creo que si la ciudadanía percibe eh, eh, esa humildad de reconocer que no somos perfectos, que hay espacios mejorables, también mejoraremos la imagen del sistema judicial. Y esto yo creo que siempre será positivo. He puesto el ejemplo de la jueza que le decía a un señor que no se podía cruzar de piernas, porque esa jueza días después a una señora la dejó cruzarse de piernas y era de un partido político un tanto antagónico, el primer señor y la segunda señora, y me llamó poderosamente la atención. Y ahí vi algo de sesgo ideológico en la decisión de la jueza, ¿no? Pero cuando tú me hablabas de ese problema de la falta de sensibilidad de algunos jueces o incluso falta de formación, ¿no?, en materias como la violencia de género, que evidentemente me parece gravísimo, también me llama poderosamente la atención cómo se puede tener la noción de que, bueno, hay jueces más especializados en el derecho penal, otros en el derecho mercantil, administrativo, y cada cual está en un juzgado, y si no estaban especializados de primera, se especializan sobre la marcha en cuanto les asignan, ¿no? Pero es que cada parcela del derecho es extraordinariamente amplia, es decir, un mismo juez puede determinar si hay o no difamación, intromisión ilegítima en el derecho al honor de alguien que es víctima de un bulo, y ese juez sentencia sobre usura en un préstamo personal, porque es el mismo juzgado el que lleva ese tipo de procedimiento. Estamos hablando de derecho civil, ¿no? ¿Hasta dónde es necesario un mayor nivel de segmentación de los juzgados o la cosa crees que está bien como está? Mira, yo un día puedo intentar entender cómo se practica una operación de reducción de estómago con toda la terminología que se me presenta. Después puedo intentar analizar los elementos de una autopsia en relación con los perjuicios personales que ha sufrido una persona, incluso en caso de muerte. Analizar el hundimiento de un edificio con todos los muertos que se han generado. Al final hay instrumentos, yo creo que suficientes en líneas generales. No haría falta más segmentación porque allá donde no podemos llegar, hay instrumentos periciales que nos pueden ayudar a entender todo lo que sea absolutamente necesario, pero es cierto que los jueces tenemos que a veces aterrizar en espacios que pueden ser extremadamente complejos. Y yo, por ejemplo, que soy conductor tardío, he tenido que entender todo el engranaje interior del motor de un coche, ¿no? Y que te lo expliquen peritos que a veces dicen exactamente lo contrario. Y evidentemente no podemos hacer juzgados separados para resolver sobre averías en un coche, para resolver sobre el honor de las personas y para resolver sobre operaciones que han generado un homicidio imprudente o han generado daños. Por eso digo que creo que en líneas generales, en este espacio concreto que he comentado de la segmentación, no me parece que tengamos grandes problemas. En cualquier caso, yo creo que dos recetas claves, una humildad, la has dicho, y otra Sí, reciclaje permanente, ¿no? sí, sí, sí. Y una formación que esté adecuada a todos los cambios, porque cuando yo tomé posesión de mi primer destino hace más de 20 años, ni la sociedad era la misma. Fíjate que te estoy hablando de justo el cambio de siglo, cuando Internet prácticamente era el correo electrónico que manejaban unas pocas personas en aquella época. Fíjate lo que ha cambiado toda la sociedad. Pero es que las leyes no eran las mismas, el ordenamiento jurídico tampoco era el mismo. Han cambiado muchísimas cuestiones y esto implica un reciclaje continuado y para esto el Consejo General del Poder Judicial efectivamente es muy importante en el ámbito formativo, pero también las juezas y los jueces tenemos cierto deber moral de no esperar tampoco a que nos impartan esos espacios formativos, sino a estar al día continuamente con los cambios legales, la jurisprudencia que cambia cada día. Cada día se dictan sentencias nuevas por parte de los altos tribunales y hay que estar al día para saber
cómo va cambiando también las líneas jurisprudenciales. Porque además en nuestro sistema el derecho está en las normas, no ocurre como en Estados Unidos que todo se basa en sentencias anteriores, ¿no? Pero evidentemente siempre tienen peso que hayas determinadas sentencias potentes, algunas que han creado jurisprudencia, y hay veces que igual los jueces, algunos jueces, pocos jueces seguramente de esos 5.000, casi ninguno, pero bueno, habrá algunos que están un tanto endiosados y tienen la noción de que no necesitan tanto reciclaje, y igual es justo lo contrario lo que hace falta en algunas materias que son hoy en día claves, ¿no? Como las relacionadas con la violencia de género, por ejemplo. Y efectivamente, ha habido cambios últimamente, ¿no? Estamos hablando de la violencia sexual, por ejemplo. Ahí se han ido generando resoluciones muy importantes en el caso de las violaciones en manada, en los supuestos de participación, en los delitos de otra persona, por decirte algún aspecto concreto en el cual ha habido algunas pautas jurisprudenciales que es muy importante conocer y seguir para ver luego cómo aplicas esos casos concretos. En el valor del denunciante único, cuando no hay más prueba que su propia declaración, ¿no? Todo esto son cuestiones que efectivamente hay que estar muy al día porque se aplican. Desgraciadamente, por ejemplo, en un juzgado de instrucción, igual tú no vas a ver delitos como los del procés en un juzgado de instrucción. Eso lo va a ver el tribunal que lo ve. Pero vas a ver agresiones sexuales, vas a ver toda una serie de delitos vinculados al tráfico de droga, vinculados a lesiones, vinculados a unos tipos delictivos que van a ser con frecuencia los mismos. Y eso es compatible con que cambian determinadas conductas delictivas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo entré en la judicatura, esto de las estafas virtuales prácticamente no existía. Hoy, un juez de instructor, casi la mitad de los asuntos que recibe, no sé la minuta. La minuta es los expedientes que te dan al juzgado, mayoritariamente atestados de la Guardia Civil y de la policía. Tienes un montoncito o un gran montón de casos nuevos que te van entrando. O sea, casi la mitad de esos asuntos son delitos vinculados al mundo de Internet, al mundo digital. Es una Sí, la mitad. auténtica barbaridad. Igual exagero, Brutal. igual son la tercera parte, nunca he llegado a cuantificarlo, pero la delincuencia se ha desplazado enormemente. Pero es que solo que Y fuera una de cada 4 ya sería una absoluta sí, sí, vamos, salvajada. pero una de cada 4 seguro. Eso ya te lo puedo asegurar. Al menos de la más visible, ¿no? De la más visible. Y de la que más trabajo genera. Porque claro, desenmarañar esas tramas, virtuales que simulan ser otra persona para que tú compres un producto, para que tú, cliques en, la aparente página de un banco y desfiar todo el dinero de la persona, pues, que acaban no siendo estafada. Las tramas estas que simulan la identidad de otras personas con sus DNIs, con su documentación, para adquirir un montón de productos. Claro, todo esto requiere nuevos elementos de interpretación, ver qué indicios son suficientes para condenar a una persona, que te obligan a estar también muy al día de cómo cambia la delincuencia, porque esto no, una forma de delincuencia que hoy es una de las mayoritarias, no existía hace 20 años y apenas existía hace 10 o 15. Y te obliga efectivamente a estar resituándote ante estas nuevas conductas delictivas. Oye, por ir terminando y volviendo a temas políticos y- y de delincuencia organizada, quizás que se están investigando o que ya se están juzgando en nuestro país, hay uno que tiene una serie de elementos que preocupan enormemente, ¿no? El caso Kitchen y lo que el otro día entrevistando a Ernesto Kaiser me decía que esto no eran cloacas, que esto era la planta noble. No sé cómo valoras tú lo que ha ocurrido en torno a ese caso judicial y a cómo se llevó la instrucción, ¿no? El ver, por ejemplo, que un juez instructor despreciara indicios que la propia unidad de asuntos internos consideraba de relación directa con la trama. ¿Tú crees que haya habido irregularidades? Respecto al primero, lo de la planta noble, a mí me parece un caso de extrema gravedad. Para mí es uno de los, si en España se puede producir en el ámbito de lo que es el abuso de poder y la amplia corrupción de Estado, entre los 3 o 4 grandes casos del Estado, el caso Kitchen, porque no olvidemos que no es que alguien mete la mano en la caja pública, que ya puede ser muy grave en determinados ámbitos, sino que desde presuntamente, según los hechos de la investigación,
y según las acusaciones tenemos que ver la sentencia, pero lo que está juzgando es esto, que presuntamente la cúpula del Ministerio del Interior, a cuya cabeza estaría el ministro, su secretario de Estado, y la cúpula policial de este país, con el director operativo y los principales comisarios del país, o habrían organizado presuntamente una trama para impedir la aplicación del Estado de Derecho, para torpedear la acción de la justicia, para apropiarse de pruebas relevantes y neutralizar una investigación judicial en marcha. Y esto, ya digo, no en la periferia del sistema, sino en el núcleo central del aparato policial del país. Si un aparato policial hace esto, es evidente que puede hacer cosas iguales o incluso peores. Pensemos en el caso Gal, por decir algo que todavía me pareció más grave en su momento. Te hablo de grandes casos, el caso, un caso tremendo, ¿no? De operaciones de los aparatos policiales del Estado. Esto en un plano diferente, pero nos habla de cómo se utiliza el poder desde la planta noble, como dice Kaiser, que me parece una metáfora bien pensada, ¿no? Claro, esto plantea a su vez incógnitas que sí que son relevantes en relación con, como decías, de la instrucción del caso. Si supuestamente esta operación se realizó en beneficio del Partido Popular, que es el que podía ser extremadamente perjudicado por los datos que podía tener en sus manos el tesorero del partido, parece lógico deducir que alguien del partido tenía que haber dado esas órdenes. Y eso no era cosa del Ministerio del Interior, que no tenía ningún cargo orgánico de relevancia del partido. Alguien tuvo que plantear, es obligatorio, es necesario conseguir todas estas pruebas para que esto no hunda la información del partido. No olvidemos tampoco lo que en el caso Gürtel, que a veces se nos olvida. Los hechos probados de la sentencia del caso Gürtel lo que nos dicen es que se organizó toda una trama que conectaba la tesorería de uno de los principales partidos del país con multitud de administraciones públicas en contratos manipulados, con tramas empresariales corruptas, y en una de las derivadas llegaba dinero a la caja fuerte del partido, varios millones de dinero negro, con más de 40 millones de euros en una cuenta que tenía, en dos cuentas que tenía el tesorero en Suiza, nada menos. Claro, esto es un caso gravísimo de corrupción con material extremadamente sensible que podía tener el tesorero del partido, obviamente que era el que, según los hechos probados de la sentencia, manejaba todos esos datos y, por tanto, es comprensible que en el partido pudiera haber gente preocupada con los cimientos probatorios que podía tener el tesorero. Entonces, la pregunta lógica es, ¿quién era la X del caso Kitchen? Y esa X, al menos hasta ahora, no ha podido ser averiguada con la investigación judicial. Oye, yo creo que en esta causa se han visto cosas, vamos a decir, extrañas, ¿no? A ver, yo parto de que el que una persona haya hablado con Villarejo no lo convierte en un delincuente. Evidentemente, yo no conozco de nada a ese señor, pero tengo compañeros que en algún momento han podido hablar con Villarejo y no han tramado nada delictivo. Bien, pero cuando el juez instructor García Castellón, por ejemplo, deja fuera a Cospedal al finalizar la instrucción, diciendo que, bueno, que María Dolores de Cospedal simplemente ejercía su derecho de reunión o tenía reuniones de carácter social con Villarejo y que no tiene por qué haber ningún indicio de delito en ello. Bien, pero cuando te encuentras en los audios que Cospedal le dice a Villarejo que hay que, comillas, pararlo de la libretita, es decir, determinados elementos que fluyen de la instrucción ponen de manifiesto que, bueno, algo sospechosa era la relación de Cospedal con Villarejo. Ni siquiera había elementos indiciarios como para mandarla a juicio y librarla. En mi opinión, la decisión de archivar la causa en relación con Dolores de Cospedal tenía elementos controvertidos jurídicamente y la muestra más clara es que la Fiscalía consideró que debía sentarse en el banquillo de los acusados. O hay una discrepancia jurídica central sobre esta cuestión. De hecho, Cospedal declaró como imputada, lo cual demuestra que se consideraba que había elementos indiciarios que la podían vincular con los hechos y la Fiscalía pidió que fuera acusada a este juicio, pero finalmente la sala competente de la Audiencia Nacional decidió que debía archivarse la causa contra ella. Había grabaciones que podían ir en esa dirección entre Cospedal y Villarejo.
estaban reconocidas multitud de reuniones en la sede del partido y no en otro lugar, sino en la sede del partido. Y hay otros elementos que han ido surgiendo. El propio inspector Morocho, en el juicio el otro día, dijo que las personas que le presionaban estaban en contacto con Cospedal para frenar la investigación policial. La Fiscalía valoró que todos estos elementos indiciarios eran suficientes para poder presentar acusación contra Cospedal. Por eso digo que la cuestión era discutible jurídicamente. Lo que ocurre es que finalmente la sala competente de la Audiencia Nacional consideró que no había elementos suficientes que conectaran con toda la trama policial a Cospedal, hizo esa interpretación y finalmente la causa se cerró hacia ella, pero jurídicamente el aspecto era discutible. Y al final, como tú dices, al señor X o señora X de la trama no se le va a juzgar. Y a mí, como ciudadano, como periodista, lo que se me antoja es que al final quien cae fundamentalmente es una especie de cabeza de turco, por muy culpable que pudiera ser, que sería el exministro Fernández Díaz. Pero el jefe o la jefa de todo esto no, digamos que se va a librar. A mí me hace mucho esa pregunta a los periodistas estos días y mi respuesta siempre es la misma. Si aparecieran indicios contra algún alto cargo del partido, la causa todavía se podría hipotéticamente reabrir, aunque la prescripción está ya más o menos en su frontera o acercándose mucho, pero para ello, a partir de lo que ha dicho la Audiencia Nacional, con lo que tenemos hasta ahora no sería suficiente. Tendrían que, porque a mí me preguntan, ¿Rajoy podría ser acusado? ¿Cospedal podría ser acusada? Si aparecieran datos nuevos, por ejemplo, hipotéticamente, si apareciera algún audio que implicara a Rajoy o a Cospedal, estoy haciendo política ficción, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, ordenando algo a algún bando policial o al ministro del Interior, a quien sea, desde esa política ficción, ¿no? Desde esa hipótesis, una cosa así podría reactivar la causa contra ellos, con una nueva investigación que partiría de cero. Con lo que tenemos hasta ahora, no sería posible condenar a ningún alto cargo del Partido Popular por estos hechos. ¿Crees que en este juicio se están limpiando las cloacas? En este juicio, en función de lo que han dicho los órganos judiciales competentes, se ha valorado que hay indicios contra la anterior cúpula del Ministerio de Interior y contra los mandos policiales más relevantes de la época, y creo que vamos a tener que esperar a la sentencia. Cuando veamos la sentencia podemos valorar cuál fue, en el caso de que haya una condena, la implicación de cada uno de ellos y cuáles van a ser las consecuencias. En todo caso, yo no minimizaría que se sentados al banquillo todas estas personas. Quiero decir que esto, para una democracia, haber articulado una investigación policial, judicial, que ha sido muy dificultosa. Pensemos en la declaración de los días del inspector Morocho, que a veces abrir una investigación policial de este tipo te puede arruinar la vida, te puede generar muchos perjuicios. Lo sabemos en casos de denunciantes de corrupción que han sufrido enormes daños profesionales, personales, familiares, económicos, y creo que al menos estas personas merecen nuestra admiración y nuestro respeto por el gran esfuerzo, ¿no?, que han tenido para poder desvelar muchos de estos casos, ¿no? Morocho es nuestro Al Pacino, es nuestro Sérpico. Y bueno, vamos a tener que ver la sentencia en un caso que es muy complejo. Pensemos que son varios meses de juicio, que todavía quedan varias semanas de juicio, y tendremos que ver una sentencia que va a tener que tocar muchos palos, va a tener que dar respuestas a muchísimas cosas. Imposible anticipar y mucho menos adivinar lo que va a decir el tribunal, porque ellos son los que van a tener todos los datos, toda la información que muchas personas no podemos tener. Ellos van a tener que analizar todos estos problemas y dar una respuesta. Bueno, en cualquier caso, de lo mucho o lo poco que sabemos de toda esta historia y sin dejar de poner en valor, como tú dices, que hay gente que está siendo juzgada y que puede acabar condenada, uno tiene la percepción de que algunos se han librado y se les ha puesto una especie de muralla china durante la instrucción para eso, para que no llegaran a juicio, y luego está lo de la policía patriótica. Tengo la sensación de que siguen ahí como una especie de célula durmiente que está esperando a que vuelvan los suyos al poder para volver a operar en la planta noble, como decía E. Kaiser en una próxima legislatura. Mira, yo sobre esto siempre intento ser respetuoso, prudente cuando toca, pero en este tema creo que no se ha hablado con bastante claridad de qué es lo que ha sido, ¿no? Y lo que pueda ser todavía, incluso la policía política en este país.
Sabemos que la policía política, con su nombre, que es Brigada Política y Social, la policía política del franquismo, ha tenido una continuidad durante décadas en democracia y creo que de esto se habla poco, pero incluso con el apoyo o el favorecimiento de la izquierda política cuando ha estado en el gobierno desde el principio de la transición. Y claro, no nos puede sorprender que luego pasen cosas como las que hemos visto. Estamos hablando de una policía política que empieza en la posguerra, adiestrada por agentes de la Gestapo, con métodos absolutamente contrarios a los derechos humanos, que se distinguieron durante todo el franquismo por su brutalidad, por la práctica sistemática de la tortura y de la actuación contra los enemigos políticos de un régimen, y esto crea escuela. El hecho de que una policía política parte de esas concepciones de que hay enemigos de un régimen político, que estas concepciones continúen en democracia, es extremadamente peligroso. Yo creo que sobre estos problemas hemos visto pocas reflexiones y pocos análisis. Porque aquí el problema no es ya lo que ocurrió durante el franquismo, es que los principales mandos y comisarios, y también los de segunda fila de la policía política del franquismo, continuaron en democracia. Y no solo es que continuaron, es que fueron designados en altos cargos en los años 80 por el gobierno socialista de Felipe González. Y gran parte de la guerra sucia contra ETA y otras dinámicas de ese tipo fue articulada por mandos policiales nombrados a dedo por el poder político de la época, que continuaron porque no hubo una depuración. No ya es que no continuaron en sus comisarías, es que continuaron en cargos de designación política, cargos policiales que habían participado en un sistema policial que practicaba sistemáticamente la tortura y la violación de los derechos humanos. Y como eso no se corta, ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y hemos visto cargos de esa policía política en actuaciones después contra el independentismo catalán, contra partidos como Podemos y incluso hasta el caso Kitchen. Y claro, cuando tú tienes esas concepciones que desde el poder, incluso en democracia, puedes actuar en el ámbito de cloacas policiales contra los que se consideran enemigos de un régimen, claro, esto es impropio de una democracia pluralista. Pero esto se hace desde concepciones que vienen del franquismo. Y si no hemos cortado con estas dinámicas, pues no puede sorprendernos que las hayamos tenido prácticamente hasta nuestros días. Lo antifranquista y de izquierda que era Felipe González, fíjate tú las cosas que dejó hacer o que hizo, pero en cualquier caso hoy, en el gobierno actual, realmente es imposible que se puedan tomar medidas, que se puedan cortar cabezas, que se pueda hacer limpia. Es imposible, no hay poder dentro del gobierno o del Ministerio del Interior como para conseguir eso, son más fuertes las cloacas que quien está al frente del ministerio. Yo creo que la inmensa mayoría de nuestras fuerzas de seguridad, afortunadamente, son completamente democráticas No, no, por supuesto. Sí, te y hablo no de los casos entrarían. Lo digo porque concretos. una cosa es lo que llamamos policía política, que está hecha para una finalidad muy concreta, como fue la policía política del franquismo, se dedicaba únicamente a perseguir la disidencia política. Claro, el problema es que eso es lógico que en una dictadura se haga, se persiga la disidencia política. El problema es que en una democracia se persiga la disidencia política. Es que eso es muy fuerte. La lectura que yo hago, vamos, después de trabajar durante tantos años con miembros de la Fuerza de Seguridad, mi experiencia ha sido siempre, pues, prácticamente perfecta. Quiero decir que he trabajado muy a gusto con los miembros de nuestra Fuerza de Seguridad y por eso tengo datos suficientes para poder afirmar que la actuación ahí, con poquísimas excepciones, ha sido absolutamente democrática. Pero eso no significa que en todos los ámbitos lo haya sido. Ha habido excepciones, ha habido policías condenados en ocasiones, y en esos ámbitos de policía política hemos visto cloacas del Estado. Yo no tengo información suficiente para saber en el núcleo de las fuerzas policiales de nuestro país si este tema está completamente resuelto. No quiero pensar que ya ha sido completamente resuelto, pero sí que juicios como el de la operación Kitchen nos demuestran que al menos hasta hace muy poco ha habido continuidad en cuanto a nombres y en cuanto a prácticas con las dinámicas de una policía política que perseguía al discrepante o al disidente. Oye, Joaquín, tú que estás muy dentro, ¿tú tienes esperanza de que tus compañeros en el trabajo que desarrollan puedan realmente marcar un cambio en ese negocio de la difamación, ese periodismo también de cloacas que se dedica a vivir del bulo, de desestabilizar
gobiernos, de estar al servicio de quien paga y en este caso de partidos políticos que los financian con dinero público, ¿tú crees que los jueces, con la cantidad de causas que hay abiertas y que se están abriendo cada vez más contra agitadores de extrema derecha, ¿tú crees que esos jueces, que esos compañeros tuyos pueden marcar un cambio en los próximos meses o años para que de verdad se les meta el miedo en el cuerpo a esos delincuentes que se dedican a la desinformación, o que realmente va a seguir saliendo, digamos, barato dedicarse a ese negocio? Yo creo que en líneas generales el Poder Judicial está dando y va a seguir dando una respuesta proporcionada ante los casos concretos, y al mismo tiempo mi impresión es que la respuesta legislativa e institucional al problema no es suficiente con la regulación de las injurias, las calumnias y los procedimientos civiles de protección del honor. Yo creo que la gravedad del problema para el sistema democrático no tiene una respuesta institucional suficiente, y que para que el Poder Judicial pueda dar una respuesta más adecuada haría falta nuevos procedimientos judiciales, nuevas sanciones y nuevas respuestas, y eso evidentemente no lo puede inventar el Poder Judicial. Esto lo tiene que hacer el Gobierno y también el Poder Legislativo, y de hecho en algún momento el propio presidente del Gobierno ha anunciado iniciativas que al menos hasta ahora no han llegado. Yo creo que una combinación de la actuación del Poder Judicial proporcionada a la gravedad del problema con nuevos procedimientos judiciales puede tener una contestación más proporcionada y adecuada a la gravedad de los problemas que hemos estado comentando en el programa. Pues muchas gracias por todo, Joaquín. Me hubiera encantado charlar contigo sobre temas que tengo pendientes con personajes como Vito Quiles, Javier Negre, Daniel Esteve, pero sé que no podemos, que tú no puedes, pero seguro que dentro de un tiempo, te iba a decir dentro de unos años, ojalá sea el año que viene, igual podemos volver a encontrarnos y charlar sobre sentencias que se hayan logrado para bien o para mal, aunque yo espero que sea para bien en relación a estos personajes, y sobre todo que puedas analizar esas sentencias con independencia de que me afecten a mí o a otras víctimas de estos tipos. Hemos hablado de muchos temas que creo que son interesantes. Creo que para bien o para mal, nuestra sociedad no para de crearnos situaciones nuevas, problemas, incidencias de todo tipo. Y bueno, creo que hemos analizado al menos en profundidad muchas cuestiones que son de bastante interés. ¿No te parece? Pues sí, desde luego. Y una cosa importante, que la gente lea tus libros, porque en tus libros hay mucha sabiduría plasmada, y sobre todo que no son libros que cuenten cosas en abstracto, sino que aterrizan sobre el terreno de lo que venimos viviendo, sufriendo en los últimos tiempos en nuestro país. Acabo de publicar estos días un nuevo libro, La corrupción en España, un problema enquistado, con un catedrático universitario, que es Fernando Jiménez Sánchez, que es experto del grupo anticorrupción del Consejo de Europa, del Greco. Yo digo que todo lo que nos haga igualarnos a las respuestas contra la corrupción de los países europeos será una gran mejora. Y bueno, todo lo que podamos aportar desde el ámbito de la reflexión y del pensamiento, pues ojalá que podamos transmitirlo a la sociedad para que empuje también en la búsqueda de una sociedad más democrática, con unas instituciones más fuertes y sobre todo en el que no haya riesgos para el sistema democrático. Pues me lo apunto ese también para leérmelo. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Rubén, un placer haber charlado contigo. Un abrazo Venga, un fuerte. abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Yo creo que ha sido una charla interesante e intensa de temas que siempre están de actualidad, podríamos decir que por desgracia. Y eso, leed los libros de Joaquín Bosch, que vais a aprender mucho de derecho, y también vais a aprender mucho de muchísimas cosas que tienen que preocupar a toda la ciudadanía, porque vais a aprender mucho de democracia.